Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en directo en el canal de YouTube seguro, en el canal de Twitch, decírmelo vosotros porque no sé si está saliendo en el mismo directo. Lo he intentado un par de veces, no iba, así que he avisado rápidamente a toda la gente de Discord que estamos en YouTube. Así que nada, si en Twitch sale, bien, si no sale en Twitch, pues aquí estoy, en el canal de YouTube donde el programa va a quedar grabado para el que todo no lo pueda ver, para que no lo pueda ver en directo, lo puedo ver grabado dentro de aproximadamente, pues, quién sabe, 1 hora y media más o menos, ¿no? Eso es lo que vamos a estar aquí hoy en la tarde hablando de la actualidad del Club Deportivo Leganés. Aviso que el programa de hoy es para guardar. El Club Deportivo Pepinero de este jueves es edición de coleccionista, porque voy a hacer una radiografía de Paco López para que conozcáis más y mejor al nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés. Y la vamos a hacer con personas que han trabajado con él y que le conocen además muy de cerca. Y además tengo una entrevista exclusiva con Paco López en la sala de prensa de la instalación deportiva Butarque, nada más terminar su presentación este mismo miércoles. Pero como estamos haciendo últimamente ya todos los jueves, vamos primero con la noticia, y la mejor noticia que podemos contar en estas últimas horas es la vuelta de Rubén Peña al Club Deportivo Leganés. Ya es oficial, ha firmado 2 temporadas. Vuelve Rubén Peña 9 años después de su salida, que como he contado muchas veces, no fue por dinero. Rubén Peña tenía un sueldo en segunda que no llegaba al mínimo profesional, no llegaba a esos 64.000 euros que hay que cobrar mínimo en segunda división. Solamente superó esa cifra gracias a las primas por el ascenso, la superó porque el Leganés subió. Si no, Rubén Peña nunca hubiera superado esas cifras en segunda división. La oferta de Felipe Moreno Jr. antes de Navidades mejoraban algo, pero no mucho, esas condiciones. Y un par de meses después, cuando el Leganés se enteró de la oferta de Eibar, Felipe le intentó igualar esa oferta, pero ya era tarde porque Rubén le había dado ya el sí al Eibar. Muy resumidita, la historia más o menos fue así. Y ahora, 9 temporadas después, uno de los jugadores que nos ayudó en el primer ascenso a la primera división vuelve para intentar el tercer ascenso a la máxima categoría. Vuelve para intentar el más difícil todavía. Bueno, la operación la querían llevar en secreto. Les habría gustado que no se supiera, porque en el club creen que habría tenido un efecto muy positivo sobre la afición y querían que fuera una sorpresa. Pero se ha filtrado en las últimas horas y yo puedo confirmar que la operación está cerrada y que la vuelta de Rubén Peña ayer por la mañana ya era un hecho. De hecho, desde las 2:30 de hoy ya es oficial. Decía el comunicado de El Lega que este jueves se llegó a un acuerdo con el lateral derecho Rubén Peña. Es importante que digan lateral derecho para que tengamos claro si Rubén viene de lateral derecho, de extremo derecho o de delantero. Bueno, pues dicen que Rubén Peña viene de lateral derecho y es importante saberlo, que el abulense, que ya ha visto la camiseta blanca y azul entre la temporada 14 y 16, regresa a Butarque tras jugar las últimas 3 temporadas en el Club Atlético Osasuna. Oye, vamos a hacer una cosa, como hay gente que no estáis pudiendo ver el directo en Twitch, pero lo estáis viendo ahora a través de YouTube, los que no sigáis al canal de YouTube, darle a seguir, que es gratis, hombre, que no os cuesta absolutamente nada. Volvéis de Twitch a YouTube, de YouTube a Twitch, como vuelve Peña al Leganés tras una dilatada trayectoria profesional en la élite del fútbol español, que le ha llevado a disputar 9 temporadas y más de 250 partidos oficiales en primera división y en competiciones europeas, logrando incluso un título de la UEFA Europa League con la camiseta del Villarreal en el año 2021. Sin embargo, en el recuerdo de todos los pepineros siempre estará esa primera etapa en el Lega, donde llegó en 2014 procedente del Guijuelo, y esa etapa en el Leganés se convirtió en uno de los héroes del primer ascenso del Leganés a primera, protagonizando 2 temporadas exitosas como blanquiazul, disputando 65 partidos, marcando 10 goles y repartiendo 8 asistencias, haciendo gala de su velocidad y de su polivalencia en varios equipos de primera. Decía el comunicado que tras su primera etapa en Butarque, Rubén Peña fichó por el Eibar para jugar en la máxima categoría, en la que ya había debutado años atrás con el Valladolid. En Ipurúa disputó 3 temporadas entre la 16 y la 19 y jugó cerca de 100 partidos. Luego saltó al Villarreal y allí, bueno, yo creo que tuvo Rubén Peña los máximos éxitos de su carrera, sobre todo con esa Europa League. Llegó incluso a jugar Liga de Campeones, aunque el equipo villarrealense cayó frente al Liverpool.
Eso fue después de la temporada 2021. La Albonense volvió a Butarque, vuelve a Butarque tras jugar 3 campañas en Osasuna. La presentación va a ser mañana viernes, 13 de junio, a la 1 de la tarde en la instalación deportiva Butarque. Me veis a hablar, leer y distraerme porque me está escribiendo a la vez que hablo Jorge Miramón para ver a Cora a la entrevista, porque dice que tiene una cena a las 9 y le estoy diciendo, la entrevista va a ser a las 8, pero si quieres un poquito antes, la hacemos un poquito antes. De hecho, estoy por decirle que si él quiere entrar ya, que entre ya y la hacemos ya. Si no os importa. Se lo voy a decir, si él quiere entrar ya, que entre y lo hacemos ya. Si el programa de hoy va a ser para conocer fundamentalmente, en profundidad, al nuevo técnico del Club Deportivo Leganés, que es Paco López. Hoy vamos a indagar, a profundizar y a saber un poquito más quién es Paco López, el nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés. Pero cerrando lo de Rubén Peña, el jugador ha tenido varias propuestas, alguna de primera, alguna incluso del Real Zaragoza. Sí, Chema le ha llamado. Chema ha llamado a Rubén Peña y ha tenido ofertas de segunda división. Pero estando el Leganés de por medio, volver a Butarque siempre ha sido la primera opción para Rubén Peña. Además, estar en Madrid es estar otra vez cerca de casa y casi en casa, porque la casa de Rubén Peña es Ávila. Y esta es vuestra casa. Esto es Club Deportivo Pepineros, esto es programa 127, así que vamos a ir al lío. Está empezando la tarde un poquito desordenada, así que vamos a ver si la voy ordenando, si vamos poniendo todo en posición y empezamos este programa como se merece. Este Club Deportivo Pepineros número 127. Por cierto, una de las noticias que comentaban ayer en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Butarque, antes de la presentación de Paco López, era la noticia de la posible llegada de Miguel Rubio al Leganés. Miguel Rubio es central, conoce a Paco López porque coincidieron en su etapa en Granada. Y además Miguel Rubio es de Leganés. De hecho, su familia y sus padres siguen viviendo en Leganés. Lo que pasa es que Miguel se crió en la cantera del Getafe. De hecho, llegó incluso, si no me equivoco, a jugar con el primer equipo del Getafe. Y lo que me han dicho es que a Miguel Rubio, a este central, lo que le vendría bien ahora sería jugar. Porque Miguel ha fichado por el Español, pero por lo que cuentan no está en la lista del Español para hacer la pretemporada. Así que hablan de que va a tener que salir cedido y dicen que una de las opciones que tiene es la de salir cedido al Club Deportivo Leganés. Lo que me han dicho esta mañana es que el jugador no estaba muy por la labor de venir al Leganés. Yo entiendo que ahora mismo lo que quiere y lo que desea es tener una oportunidad en el Español y estar en la primera división. Pero ya os digo que de momento no aparece en la lista para hacer pretemporada con el Español. Es un jugador que conoce Paco López, que le encajaría en su forma de jugar, así que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, aunque ahora mismo, y si nada cambia, lo primero que hace falta es convencer a Miguel Rubio de que venga cedido al Leganés, porque en el Español seguramente en primera no tenga sitio. Además, me han dicho esta mañana que están mirando porteros y que incluso ya han hablado con algún portero. Lo que no me han dicho todavía es nombres. Yo cuando tenga nombres ya sabéis que los cuento en Discord. De que estén buscando ya portero tan aceleradamente, entiendo dos cosas. O que Paco López quiere 3 porteros, o que le van a buscar salida a Alvin. Si Alvin Navajas no va a tener minutos, la verdad es que lo mejor que pueden hacer es cederlo a un equipo en el que vaya a jugar y en el que vaya a tener minutos. Y para cerrar la portada, y antes de ir con Jorge Miramón, que le estoy viendo ya por el rabillo del ojo que está preparado para entrar en el directo, os cuento la última, que es muy cortita. Os cuento una de salseo. El día después del descenso del Leganés a segunda división, Blue Crow Sport reunió a todos los empleados del Club Deportivo Leganés para darles ánimos y para decirles que estuvieran tranquilos porque todo iba a seguir igual en lo que se refiere a los puestos de trabajo. Que daba igual que el equipo estuviera en primera o en segunda, que obviamente los únicos recortes salariales iban a estar en la plantilla. Obviamente un jugador no cobra lo mismo en primera que en la segunda división. Así que buenas noticias para todos, que en un club como el Leganés, en un club pequeño y humilde, no creáis que todos tienen sueldos millonarios. No todos cobran burradas de sueldo. Hay gente que tiene sueldos mucho más pequeños. Así que por su bienestar es bueno saber y tener la tranquilidad de que aunque el equipo esté en segunda, todo va a seguir igual, que van a cobrar a final de mes y que no va a pasar absolutamente nada con sus nóminas. Así que buen detalle de Blue Crow Sport en un momento bastante difícil y bastante complicado de la temporada. Como os digo, iba a ser
un monográfico, prácticamente, sobre quién es Paco López, cómo juegan los equipos de Paco López, y para que nos cuenten cómo es el nuevo técnico del Leganés, yo quería juntar hoy pues a jugadores que han estado con él, a periodistas que le han tratado y además entrevista con el propio Paco López hoy en el Club Deportivo Pepineros. Pero lo primero, cuando un invitado tiene prisa y cuando un invitado de enjundia, que ya se ha pasado por este canal una vez, llama a la puerta y quiere entrar, yo lo que hago es que, oye, le abro la puerta y que entra. Así que lo primero en este Club Deportivo Pepineros es ir con un histórico. Yo diría que ir con incluso no, es ir con una leyenda del Club Deportivo Leganés, porque es la única persona que ha subido 2 veces con el conjunto pepinero a Primera División. Así que vamos a saludar a el único jugador, como digo, que ha subido 2 veces con el Lega a Primera. Se llama Jorge Miramón y además creo que está lejos de España, no está aquí al lado. Jorge, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo estás y qué te va la vida? Porque como digo, no estás en España, estás lejos, muy lejos. Sí, estoy ahora en el hotel justo que he llegado hoy mismo a Chipre, que empezamos ya la pretemporada. Así que me pillas aquí justo y digo, pues mira, ahora que tengo un cacho voy a entrar para hablar con él y disfrutar de esta charla. Segunda temporada en el AEK Larnaca y jugando competición europea, además, la pasada, ¿no? Sí, sí, el año pasado lo que pasa es que yo llegué ya cuando les habían eliminado Ah, qué pena. y este año tenemos la previa de Europa League, que bueno, esperamos poder entrar y si no, pues a ver conference. Sí, además, si no recuerdo mal, creo que tenías una temporada más de contrato si entrabais en Europa o algo así. Bueno, tenía por partidos. Ah. Pero bueno, hablando con el club y tal, llegamos a un acuerdo y otro añito más que puedo seguir jugando al fútbol. ¿Y cómo es que empiezan las pretemporadas tan pronto? Yo creo que por el tema de las previas, que creo, no sé si tenemos que pasar 3 o 4 rondas, entonces empieza mucho antes y también, bueno, aquí ahora quieren estar mejor preparados físicamente, que el equipo vaya más rodado, porque el año pasado, por lo visto, no debió ir muy bien la previa de Europa, entonces pues ahora no les quieren pillar. Claro, o sea que viendo que el año pasado no les fue bien, lo que quieren hacer ahora Sí, es ir más preparados. Claro, lo más que, bueno, sí. no sé si has tenido muchas vacaciones o no, o son más cortas. Nada, creo que fueron 13 días o 14 días no más, Madre pero mía. bueno, a mí la verdad es que sí, me hace mucha ilusión el poder jugar la previa, que nunca había jugado, y el poder optar a jugar la Europa League, pues imagínate, para mí eso es lo más ahora mismo. Joder, como vaya allí a Ganzo y la hace Chipirota, le mete una multa al club, ¿eh? Sí, sí, Que sí, por tan pocas eso sí, ahí vacaciones. estamos en el límite, sí. Oye, yo te quería llamar sobre todo porque, claro, estaba mirando qué jugadores habían estado con Paco López y había alguno del Leganés que había jugado ya con Paco. Por ejemplo, Postigo, con el que hablé ayer por la mañana, ya me contó cositas de Paco López. Y tú has estado también con Paco López en 2 temporadas y media o 3, no sé cuántas llegó. Yo estuve 2, creo, 2. 2, sí, porque la última ya es cuando vino Pereira y luego Lisi, Fíjate, Lisi, otro de los hombres Alessio Lisi. otro de los hombres que ha sonado para el banquillo de Sí, Leganés. sonó Alessio también. Han hablado con él, Sí. era uno de los preferidos, pero al final va a ir a. Vamos, Osasuna le va a esperar a que acabe el periodo de ascenso. ¿Y cómo es Paco López en la distancia corta? Porque a mí todo el mundo que me habla de él me habla maravillas. Bueno, pues sí, es un fenómeno, es que es un tío súper cercano, tío normal, que, bueno, pues intenta que disfrutes, que la conversación con él pues sea productiva, que pues si te gusta hablar de fútbol con él también pues puedes hablar de 1000 horas de fútbol también, porque es un tío que le encanta. Sí, eso me dijeron ayer, que es un tío que te puedes tirar horas y horas hablando de fútbol porque le gusta mucho. Yo vi un detalle ayer en la rueda de prensa, que es muy de Luis de la Fuente también, del seleccionador, que cuando desde la primera pregunta ya te saluda por tu nombre. Y eso yo reconozco que a los periodistas, que como somos, nos gusta, ¿no? Que el entrenador te llama ya por tu nombre y dice, mira, es un tío detallista, educado y que se fija en las cosas. Sí, es que es un tío eso, humilde, yo creo que en lo que viene siendo Leganés, lo que yo conozco del sentimiento pepinero, pues yo creo que Paco López sí que encaja bastante bien en ese aspecto, ¿sabes? Yo creo que es un tío decidido, es un tío que lo va a dar todo, un tío humilde, yo creo que eso
encaja muy bien en el Leganés. Sí, él dijo además que se identificaba con los valores de Leganés y de la ciudad, de cuando había venido a Leganés a jugar como jugador y luego cuando había venido como entrenador. Y tú has estado con él, ¿cómo juega un equipo de Paco López? ¿Qué es lo que vamos a ver en Butarque esta temporada? Bueno, yo cuando estuve con él en el Levante en primera división, ya venían de haberse salvado el año anterior con él y la verdad es que bueno, ya tenía un equipo bastante trabajado, que eso se nota cuando llegas a un equipo y ofensivamente era brutal el equipo, cómo jugábamos, disfrutabas con la pelota, sabías dónde iba a estar cada compañero, muchas veces no hacía falta ni mirar, que ya sabías dónde se ponían más o menos cada uno y ofensivamente la verdad es que muy bien. Sí que es verdad que también luego él insistía mucho que igual que hay que atacar hay que defender y claro, te estoy hablando ya hace tiempo, imagino que habrá cambiado también su manera, pero bueno, se fijaba también mucho una vez que atacabas pues en la estructura defensiva, que estuviera todo bien cubierto para luego que no hubiera transiciones, por ejemplo, porque por lo general solía ser muy dominador en campo contrario. Entonces, claro, luego pues dejabas muchos espacios atrás y él ahí intentaba corregir siempre, te ponía 1000 vídeos, te hacía participar en los vídeos, te ponía, no sé, igual te daba media hora, 45 minutos de un partido y lo tenías que analizar para ver qué se podía. También él a veces te ponía los cortes un poco orientado para lo que tú tuvieras que buscar, pero para que tú te dieras cuenta de un poco cómo había que hacer para arreglar pues diferentes circunstancias, que yo creo que luego una vez que tú estás dentro del campo es mucho más fácil para poder tomar tú una decisión más correcta que otra, ¿sabes? Porque ya lo has analizado tú mismo, ¿sabes? Me han dicho que incluso Entonces, bueno, usa una aplicación, ¿no? Graba los entrenamientos individuales y luego eso es lo que dices, que os lo pone para que lo analicéis, ¿no? sí, sí, utilizábamos varias según lo que quería o si veía que una le gustaba más otra aplicación, sí. Te decía, bájate esta aplicación, te enseñaba un poco a utilizarla. Bueno, tanto Paco como su staff. No sé muy bien quiénes van a ir, Viene porque creo que Con Marc escuché. López, con su hermano y con Tony López, que es su hijo. Sí, no, Tony es su hermano. Eso es, Marc, su No, hijo. Tony es su hermano, sí, Tony. Creo que lo he dicho yo. Sí, bueno, estuvimos también con Tony y Tony también te explicaba, o sea, ellos dos, la verdad es que te explicaban un poco y luego pues tenías que ir analizando, a veces pues incluso con ellos. La verdad es que es como un máster, si te gusta el fútbol y quieres aprender para también el día de mañana o porque te encanta, sin más, pues con él, pues es que eso era maravilloso para mí como jugador, que me encantaba ese tipo de análisis, pues fueron 2 años que los recuerdo pues extraordinarios. ¿Sabes? Blue Crow valora mucho que los entrenadores usen las nuevas tecnologías, pues Paco López encaja en ese perfil que quería BCS. Me han dicho que, claro, equipo muy ofensivo, defensa adelantada, centrales con velocidad a campo abierto para corregir. Nos vale ahora mismo con Jorge Sáenz, con Lalo y con Pulido. Hay dos ahí que tú los conoces bien. ¿Va bien el Lega con esos tres en defensa o hacen falta más? Sí, 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 sí. A ver, has dicho tres centrales, ¿no? Imagino pues que querrán tener un par en cada posición, ¿no? Que al final es lo típico ahora mismo. Pero sí, sí, son grandes centrales para segunda división, yo creo, y para al estilo de Paco también, porque bueno, tienes que tener, aparte de velocidad, tienes que saber encontrar el hombre libre también, hay que saber decidir en esas situaciones qué hacer con la pelota. Y yo creo que sí, tenemos buenos centrales, yo creo, ahí en Leganés. Sí, yo creo que veremos buen fútbol. Joder, me mola que has dicho, tenemos buenos centrales. Sí, te sigues sintiendo identificado Sí, con el Lega, ¿eh? a ver, sí, me siento un poco bastante pepinero y intento seguir al Lega, sobre todo al final. Claro, sí, Es un club yo he dicho que eres una que me leyenda, pero es que gusta. eres una leyenda. Bueno, a ver, he ascendido 2 veces a primera, pero bueno, al final yo creo que las leyendas pues las hace un poco la afición, ¿no? Y bueno, al final yo creo que los entrenadores ya sabemos, Garitano, ¿no? Y Borja, y jugadores pues Mantovani, Sergio, yo creo que son jugadores que han marcado mucho. Yo, si la afición pues decide que soy una leyenda, yo orgulloso. Al final yo fui ahí a hacer mi trabajo, me hicieron pepinero y ahora mismo pues mira, soy pepinero, o sea, si soy una leyenda bien, pero no es algo que me importe. Si Sergio y Mantovani son en el Olimpo serían dioses, tú semidios eres seguro. Bueno,
Ellos no pueden presumir de haber A subido ver, 2 veces con sí. el Lega. A ver, sí, soy el único, ¿no? Que ha subido 2 veces y eso la verdad pues que aún me pone más contento porque como lo vives un poco también desde dentro, pues ese orgullo y la satisfacción de poder haber subido a tu equipo a primera división, pues imagínate, Eh, imagínate. Pues no, para mí es algo... Sí, sí. te iba a decir que has nombrado a Garitano, a Borja, has estado con Paco López. ¿Hay similitudes entre los tres o son tres entrenadores muy, muy diferentes? A ver, son diferentes en estilos de juego, en maneras de aplicarlo sobre todo. Yo creo que cómo te lo enseñan a ti, el cómo conseguirlo, Garitano automatizaba mucho, le gustaba que en ese aspecto entrenando tú ya tuvieras un poco todo automatizado. Borja un poco te dejaba más libre en los entrenamientos, sin una guía, digamos, que el propio jugador se fuera conociendo con su compañero, hiciera pues esos engranajes. Y Paco un poco desde, como te había dicho, desde el tema de vídeos, de saber un poco también dónde están tus compañeros, pero sin automatizar tanto, sino desde tu propio pensamiento. O sea, son diferentes, pero yo creo que los tres lo tienen claro, lo que quieren, son buenos tíos y ojalá Paco pues consiga lo que todos queremos, ¿no? Que es que el Lega vuelva a primera división y bueno, que sea querido allí también. Bueno, si el Leganés esta temporada sube a primera división, tengo una mala noticia para ti. Y es que habría una persona que te igualaría con 2 ascensos con el Lega. Porque no sé si sabes que este Sí, mediodía han anunciado que vuelve Rubén Peña. sí. Bueno, a ver, imagino que Jorge Sáenz también, ¿no? Ah, bueno, claro, sí. Conseguiría dos. Y los que quedan, claro, sí, pero Habría bueno, varios los que sí. yo me refería a gente Los que ha del estado, se primer, ha, se ha sí. ido y ha vuelto y de la primera, del primer ascenso. Los del Claro. primer, sí, Rubén Peña, que bueno, vaya fichaje. La verdad es que es un fichaje para mí de oro, porque si, a ver, esperemos que esté al nivel, porque Rubén Peña vuela. Y ojalá siga así, porque yo creo que nos daría mucho ahí en el lateral o lateral alto, incluso carrilero también. Ojalá le salga buen año, porque jugadorazo, Bueno, buen fichaje. lateral extremo o en la temporada del ascenso delantero. Delantero. A que, ver si se pone a fue el meter goles pichichi de del lo que quiera. equipo. Jolín, ya ves, sí, sí. Vaya año. Cada vez que no eres el Lega Sí. se te pone una sonrisita. Joder, no puedo evitar preguntarte, joder, ¿te gustaría volver? A ver, no me gustaría porque ya no me da, yo creo que ya no me da el cuerpo. Ya vine aquí y ya este fútbol también es diferente, la exigencia es diferente y ahora mismo yo creo que no daría el nivel y no ayudaría en lo que yo quisiera ayudar, entonces mejor que no. Porque al final igual hasta este es mi último año ya, no lo sé, pero probablemente igual ya me retiré, así que no, me gustaría, claro, pero si voy es para ayudar. Sí, sí, de lo físico. ¿Te decepcionó mucho que no seguir? Sí, 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 me dolió mucho porque me hubiera gustado seguir en el Lega por lo que representa para mí y sobre todo era primera división, que aún es más bonito, pero bueno, ya ha llovido mucho, ya ha pasado y bueno, ya está. Yo te contaba ayer en la rueda de prensa que dio Jeff Lune hace un mes, en la salida de Borja, donde hacían balance. Yo le preguntaba por qué no habían renovado a jugadores que acababan contrato ahora. Y él entendió mal la pregunta y entendió que por qué no renovó pues a ti, a Nión, a Undabarrena, ¿no? Se fue mucho más atrás, se fue a verano. Y dice que ha aprendido, que él ha aprendido que era en el fútbol. Él no sabía que cuando un jugador acaba contrato, pues hay que hablar con él. Y pues bueno, hay que daros cariño también, porque sois personas, ¿no? Y también, pues no sé si es obligatorio dar una explicación, pero nunca está de más que te la den. Y él dice que ha aprendido, que quizás no lo hicieron bien aquella vez. Y bueno, pues gracias a un error esperemos que en el futuro mejoren las cosas, porque de todo se aprende. Y uno de los afectados, pues seguramente fuiste tú, que a pesar de todo veo que no le guardas nada de rencor al Lega y que sigues teniendo el sentimiento pepinero en el corazón. No, para nada, para nada. Ya hablé lo que tuve que hablar, hablé con Jeff en su momento 2 palabras más o menos y quedó claro. Con Borja también, que al final, bueno, en su día cuando hice el comunicado un poco también me confundí porque no le puse a él y habíamos hablado, pero bueno, la verdad es que en ese día tiré un poco
de esa rabia y ahora pues son cosas que luego te arrepientes, pero bueno, luego seguí hablando con él y tuve una relación extraordinaria, le di ánimos para que siguierais ahí en primera, bueno, siguiéramos ahí en primera. Y bueno, se me quedó ahí esa espinita, porque luego, pues por ejemplo, que pasen este tipo de cosas y con Chema, que tenía una relación muy buena, ahora a día de hoy es que prácticamente no hablamos y antes en el día a día pues siempre te lo encontrabas y hablabas y ahora pues bueno, se ha quedado un poco la relación un poco más fría por un tema de que al final era, oye, llámame y ya está, dime lo que hay y punto, que no te estoy pidiendo que me renueves ni nada, solo era el tema este que al final no fue un tema de malinterpretaciones ni nada, solo era un tema de llámame, dime un poco lo que hay, aunque me quieras, no me quieras, que eso es lo de menos, que era más el ponte en contacto conmigo y ya está, no hay más. Y parece que se hizo una bola también, como que a veces leía como que él nunca había mentido, nada, no sé. Yo decía, pues sí, no decimos nada de esto, ¿sabes? Era solo una llamada, hoy está en la situación, pero bueno, yo también yo me ponía en mi lugar, no me ponía en el suyo, en el de en el del club, que estarían pues muy liados con mil fichajes, con sus cosas, igual no tendrían tiempo y ellos igual también lo querrían hacer así y al final es una manera de hacer, tampoco es el fin del mundo. Yo solo pedía pues eso, lo que tú dices, un poco de comprensión por el jugador y ya está, pero vamos, que Sí, fue algo pequeño, no es algo tampoco que haya que hacerle mucha bola. esa amistad que al final la hay con el día a día y bueno, y sinceridad, ¿no? También se pide sinceridad, decir, sé claro, porque al final vosotros también tenéis que buscaros vuestro futuro y cuanto antes sepáis si un club cuenta con vosotros o no, antes os ponéis a buscaros también las habichuelas, que al final queréis seguir jugando al fútbol y es normal, ¿no? Pero bueno. No sé si habías hablado de esto alguna vez o es la primera vez que te preguntan en toda la temporada, pero yo, claro, digo, yo te dije ayer, digo, no voy a poder evitar preguntarte porque al final la gente aquí te quiere y también quiere escucharte a ti y decir cómo fueron las cosas. Bueno, al final, al principio sobre todo me iban preguntando más y bueno, como que ahí hubo un momento que se hizo la pequeña bola esta, que yo tampoco quería que se hiciera nada porque al final era un momento bonito para el club, el volver a primera y hablar de, pues, de los que no íbamos a seguir o tal, tampoco era como un poco ensombrecer todo y tampoco quería que eso fuera así. Yo al final no era la primera vez que me había pasado realmente, lo que pasa que bueno, no tenía esa relación con la gente que me lo había hecho, pero bueno, no sé si será la última, igual también me pasa ahora aquí y no me dicen nada y así es el fútbol, cada uno también busca lo que quiere hacer. Ya, yo lo he contado Pero aquí. bueno, Yo hablé con Niom el verano pasado cuando no. Estaba también a la espera, como vosotros, de si renovaba, no renovaba, si le llamaban. Y él también me decía, no, no me han llamado, pero yo no entiendo. Esto es el fútbol. O sea, tú llegas a un club, sí, cobras, haces tu trabajo, subes al equipo a primera, que es lo que tienes que hacer, y luego ellos deciden. Esto es unas. Dice, somos profesionales y entendemos todo lo que pasa. Digo, bueno, es una deportividad increíble. Me llama mucho la atención escucharlo así tan sinceramente de un jugador diciendo, no, no, yo entiendo de qué va esto. O sea, yo no soy nuevo, yo llevo muchos años en esto, como te pasa a ti, o como le pasó a Iker Barrena, a otros jugadores, a Portillo. Dice, bueno, pues llevamos mucho en esto y esto funciona así y ya está. Y a pesar de todo, pues mira, yo veo que tienes un sentimiento por el Leganés increíble y que creo que incluso si pasan un par de años y te retiras y te llaman para hacer algo en el Leganés, lo mismo hasta trabajas a la de Mantovani. bueno, sí, nunca se sabe, nunca se sabe. Ojalá pudiera volver, la verdad, porque Bueno, al final es lo que decimos, sería trabajar en el club que me cambió un poco todo, toda mi carrera, donde también he sido muy feliz y bueno, ojalá sí volver, igual ya como jugador, ¿no? Si volviera sería en otro aspecto de la vida, no sé tampoco en qué. bueno, pues ojalá tengamos todo ex pepinero que vuelva al Lega es siempre una buena noticia. Estás en la recepción del hotel, creo. No quiero robarte Sí, más tiempo. Tenéis la cena, creo sí, que en nada. Así que nada, yo te he llamado para hablar de Paco López. Por lo que nos has dicho, nos vamos a divertir un montón. Al menos en fútbol sí, ofensivo, que la gente lo echaba de menos en Butarque. Y nada, que un como. acierto total para mí, y acierto total, yo es también lo la creo. hostia ese tío, Yo, es la hostia, es la hostia. hay gente Sí. decepcionada porque querían a otro candidato, pero yo creo que es un candidato que yo hace años nunca hubiera imaginado que hubiera venido al Leganés, ¿eh? Y ahora ha venido con los ojos cerrados. Claro, a ver, al final también la gente
hacemos todas nuestras papeletas, ¿no? Este se oía, ¿no? Luis García Plaza, creo que era, ¿no? Sí, Había Luis varios García, nombres así en la mesa. Plaza, Lizzy, Luis García Fernández, Claro, Raúl incluso había dejado caer que le Raúl, gustaría es entrenar verdad, al también. Lega. Sí, sí. Claro, al final pues se ponen nombres, pero luego si ves un poco lo que ha hecho Paco, jolín, tener un entrenador así, con ese bagaje en primera, en segunda, con ascensos, la verdad es que el Lega hacía tiempo que no tenía un entrenador así, ¿no? Imagino, bueno, igual desde Garitano cuando volvió, que estuvo en primera, ¿no? Sí, aquí venían Por ahí, bueno, suelen venir entrenadores a tener la oportunidad de crecer. Y el que está ahora es un entrenador que es todo lo contrario, viene ya hecho, o sea, ya tiene un claro, bagaje, no es el claro, voy a ganarme la primera división, no, Paco ha bajado a la segunda. Paco la primera ya se la ha ganado durante mucho tiempo, sí, es increíble. sí. Sí, sí, por eso que es positivo, yo creo, para el club, para ese crecimiento y que hablamos también a veces que el club tiene que progresar, pues bueno, aquí va dando pasos también en eso, en jugadores, en fichajes, en entrenadores, pues bueno, ojalá este año sea otra vez la vuelta. Ojalá que otro ascenso y que la tercera vaya a la vencida de quedarse muchísimo tiempo en primera. Pues Jorge, que no te voy a robar más tiempo. Estás empezando pretemporada, tienes que estar concentrado. A lo mejor en la última, como has dicho tú, pues disfrútala muchísimo. Tú sigues al Leganés de Sí, lejos, nosotros de lejos te seguimos también a ti. Y nada, que disfrutes de la Liga Chipriota y de jugar Europa, que eso siempre mola. sí, sí, muchas gracias. Seguiré porque al final es como lo siento, es ahora mismo al equipo que más suelo seguir. Así que bueno, entre también estoy Leganés, Levante, un poco Huesca también por ahí, tengo ahí varios equipillos, pero bueno, el Lega siempre está en mi corazón, tiene un cacho muy grande. Pues que sepas, Jorge, que tú también estás en nuestro corazón y que mucha gente aquí en Leganés se acuerda de ti. Y cuando dije ayer que ibas a pasar por aquí, la gente daba saltos de alegría. Así que nada, disfruta y nada, cuando te retires, si quieres ser comentarista del Club Deportivo Pepineros, está fichado. Bueno, pues mira, también podría ser una opción. Claro. Que Pues, bueno, quería mandarte un saludo y a la afición también, que al final a todos los que estén escuchando que sigan ahí a full con el equipo, que eso es lo más importante. La energía que decía Paco en rueda de prensa, que eso cuando ibas como rival se notaba y cuando juegas como visitante es la hostia, es lo que te impulsa, que con ellos volveremos más rápido. pues sabes, es verdad que volvemos rápido y ya sabes que todos somos un poquito, somos un mucho de Laika Larnaca. Muy bien. Pues Jorge, Bueno, un un abrazo y abrazo, hasta la Oscar. próxima. Chao. Hasta luego. Bueno. Ya he quitado el retardo del micrófono, creo que ya vuelvo a ir bien. Problemitas al principio del directo. En Twitch esto sigue sin salir. Que Kichu ha renovado la suscripción en Twitch, pero lo ha hecho offline. Porque en Twitch no ha saltado el directo, no sé por qué. Sí que somos 80 ahora mismo en YouTube, que es una burrada. Seguramente el récord de espectadores en YouTube, ya lo sabéis. Si no seguís el canal de YouTube, darle a seguir. Aunque luego lo sigáis viendo por Twitch, no pasa nada. Que quiero llegar a 1000, que si llegas a 1000 monetizas y me llevo 3 duros. Y oye, llevarte 3 duros por todos los problemas que tengo cada semana no está nada mal. Claro, yo estaba pendiente de si se me saltaba aquí el chat en Twitch y no estaba saltando en YouTube y yo no lo estaba siguiendo. Así que a veces estabais haciendo preguntas y yo no las estaba leyendo. Así que tengo que pediros perdón y disculpas porque no os he leído y no se las he hecho y mucho me saludabas con Oscar, que soy yo, Oscar, que soy tal, Oscar, que... Gente que veis los directos en Twitch y que hoy lo estáis viendo a través de YouTube. Creo que ha sido la leche. Creo que ha sido la leche todo lo que ha contado Miramón sobre Paco López y sobre su salida del Leganés. Escucharle hablar de su salida y de todo lo que pasó. Uf, iba a decir, tiene que haber sido duro para él. Para mí ha sido duro incluso escucharlo, porque me traía muchos recuerdos del mes de agosto del año pasado, de cuando yo estaba en Cádiz y bueno, pues algún mensaje te manda con los ex del Leganés. Y con él es uno de los jugadores que en algún momento de ese verano pues tuve contacto, ¿no? Para preguntar cómo estás, cómo te va, qué sabes, qué ocurre, qué va a pasar. Bueno, pues a las leyendas, a los semidioses del Club Deportivo Leganés, hay que tratarle bien. Y precisamente a Miramón, que es uno de esos semidioses que ha pasado por el Lega, creo que hay que tratarle como se merece.
y hay que tratarle bien. Yo aquí le he tratado lo mejor posible. Le dije que le iba a hacer alguna pregunta sobre su salida y al final creo que le he hecho más de una porque él también se estaba abriendo, estaba siendo sincero y estaba contestando. Pero bueno, que espero que lo hayáis disfrutado y que sobre todo os hayáis dado cuenta de que, como os decía ayer, Paco López es un buen entrenador para el Club Deportivo Leganés, ¿vale? Como no tengo el chat en la pantalla que me estoy viendo, tengo que ir a YouTube para verlo todo el rato, perdonadme si no os leo, ¿vale? Yo voy a seguir avanzando en el programa porque tengo muchos más contenidos y de vez en cuando me voy pasando para leeros, pero no va a ser tan fluido como otras veces, ¿vale? Pido perdón y lo siento por adelantado. Hoy es una tarde en la que la gente sale a dar ruedas de prensa para pedir perdón. Bueno, pues yo también tengo que empezar este directo pidiendo perdón, ¿vale? Perdonadme, lo siento, no volverá a suceder. Bueno, me quitaba el auricular y he cortado el micrófono porque era un mensaje privado, era un audio de Jorge Miramón dando las gracias por la entrevista, por dejarle hablar, por dejarle explicarse, por acordarme de él, por hablar del Leganés, que le encanta, por hablar de Paco López, que es uno de los entrenadores que ha marcado también su vida deportiva. Y nada, me ha dicho que cuando queramos otra entrevista, que cuando queramos que se pase por aquí, que aquí está dispuesto a volver. La buena gente que pasa por el Club Deportivo Leganés, porque aquí solo viene buena gente. ¿Conocéis alguna mala persona que haya pasado por el Leganés? No hay ninguno. Aquí solo viene gente buena, gente de bien. Como dice Jesús La Santa en YouTube, aquí vienen tíos grandes. Habla demostrando que pese a todo está dentro. ¿Vale? Bueno, pues primer titular de la entrevista decía Enrique Moreno. Mira, Enrique Moreno es Kikichu. Primer titular de la entrevista. Repítemelo, que no sé a cuál te referías porque no estaba leyendo el chat en ese momento. Pero bueno, voy a avanzar en el programa, que si no, empieza el playoff de la segunda división de ascenso a primera y nos hemos comido el Club Deportivo Pepino Santero y prácticamente, os digo una cosa, es que ni he empezado. Ahora sí, venga, vamos con lo del entrenador, porque para saber quién es Paco López tenía esa entrevista con Miramón, un exjugador del Leganés que ha estado a las órdenes de Paco en el Levante. Tengo una entrevista con el propio Paco López en Ser Deportivos. ¿Quién da más? No te lo pido que me lo superes, pero empátamelo, igualamelo. Es muy difícil que me empates hoy y que me iguales una entrevista con Paco López cara a cara en vídeo en Ser Deportivos. Y tengo también a dos periodistas de la cadena Ser, de los últimos dos equipos a los que ha entrenado Paco López, el Cádiz y el Granada. El Granada, el equipo al que subió a primera división precisamente contra el Leganés. Así que vamos a hablar con Ignacio de la Varga y con Luis Mora. ¿Qué os parece? A mí me parece un programón. Eso es lo que me parece a mí. Lástima que haya empezado todo un poco torcido, porque uno se tira toda la semana preparando esto y cuando no salta en directo en Twitch, cuando te falla alguna cosa, cuando el protagonista te dice, oye, adelántame que tengo la cena y no me he dado cuenta que aquí es una hora más, dices, a ver, Dios, ¿qué hacemos? Nada, reordenamos, reorganizamos, nos adaptamos al directo y seguimos para adelante, que es lo que tiene que hacer un profesional en un directo, sea de radio o de Twitch o de YouTube, ¿qué más da? En el directo de hoy vamos a conocer mucho más a Paco López, porque el Leganés tiene ya nuevo entrenador, ha firmado por una temporada, van a ser dos si el Leganés sube a primera, porque su continuidad un año más está firmada, si se vuelve a primera, así que ojalá sean dos temporadas en primera división, ¿no? Eso sería, o sea, que sean dos temporadas más con Paco López en el Leganés, eso sería buena noticia. Francisco López Fernández, natural de Silla, 57 años de edad y técnico con experiencia tanto en segunda como en primera. Su mayor logro fue subir al Granada a primera división, además de haber conseguido varias permanencias en primera con el Levante. Y Paco López ha sido el elegido por Andrés Pardo. Era uno de los 2 o 3 nombres que el director de fútbol de Leganés tenía en la cabeza para ocupar el puesto en el banquillo de Butarque. En la lista estaban Alessio Lissi, Luis García Fernández y Paco López. Y según han ido pasando los días, 2 de las 3 opciones se han caído y por eso el único candidato que le quedaba a Pardo era Paco López.
Yo el martes por la mañana tenía ya muy claro que Paco era el elegido. Se lo conté a los suscriptores de Twitch exclusivo en el servidor de Discord. Les dije, todos los caminos me llevan a Paco. Durante la tarde os dije a vosotros en público, no quitéis de la lista el nombre de Paco López si nadie os dice lo contrario. Yo más claro no podía ser. Y después en Discord os canté a media tarde lo de Paco, 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 mi Paco, 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 Paco. Alguno dijo, no estáis viendo las señales. Bueno, pues ahí estaban. Yo más pistas no podía dar, aunque con esa broma de Pepino, de que me pagaba Jeff, vacilé con que, digo, jolín, como a Paco López lo anuncia en Leganés el miércoles, os vais a pensar que de verdad me paga el club. Bueno, pues me equivoqué. Me equivoqué en el día del anuncio. A Paco López no lo anunciaron el miércoles, sino que lo anunciaron ya esa misma noche, ese mismo martes. ¿Por qué tenía yo tan claro el martes por la mañana que la elección de Lega, que la elección de Pardo era la de Paco? Obviamente lo sabía porque me pagaba Jeff Luno, ¿no? Bueno, bromas aparte, lo sabía o lo intuía porque, primero, Luis García Fernández, uno de los entrenadores que os contaba la semana pasada que había mantenido conversaciones con el Club Deportivo Leganés, firmó ya el pasado viernes con la Unión Deportiva Las Palmas. Algo que ya dije que iba a pasar, porque cuando confirmé la semana pasada los contactos de Leganés con Luis García Fernández, ya dije que las conversaciones probablemente fueron antes de que finalizara la temporada y con Borja en el banquillo. Y a Luis García Fernández lo único que le faltaba era arreglar la salida de Qatar para venir a firmar en Gran Canaria. Y eso ocurrió 24 horas después de que yo lo contara en el directo. Sin Luis García Fernández, la lista de 3 se reducía a 2. El lunes por la noche, el Diario de Navarra, que es un periódico que siempre está muy bien informado de todo lo que ocurre en el Osasuna, confirmaba que el equipo navarro había llegado ya a un acuerdo con Alessio Lisi y que le iba a esperar hasta que acabara el playoff de ascenso con el Mirandés, pasara lo que pasara. Si hubiera el Mirandés a primera o se quedara el Mirandés en segunda. Bueno, pues descartado Lisi y descartado Luis García Fernández, la única opción de la lista de 3 que tenía Andrés Pardo era la de Paco López. Porque sabíamos, y lo había contado aquí la semana pasada, que con Paco López era con el otro entrenador que habían tenido contacto. De esos 3, había habido contacto con los 3 y lo sabíamos, estaba confirmado. No era un secreto, era un secreto a voces. Pardo coincidió con Paco en el Levante, en las temporadas 13-14, cuando Paco entrenaba al C y al B, y Pardo era el coordinador de la cantera granota. Y por eso yo el martes por la mañana lancé ya toda la artillería a intentar confirmar que el técnico valenciano era el elegido. Lo complicado de todo esto es que en el Leganés, con la llegada de la nueva propiedad, las filtraciones interesadas han desaparecido. Ahora con la nueva dirección deportiva además es todavía más complicado, porque la confianza que pudiera haber habido antes con Chema para que te diera una mínima pista, eso ya no existe. Así que desde dentro del club era muy difícil encontrar a alguien que te confirmara la llegada de Paco López. La otra complicación es que el entorno de Paco López es igual de hermético o más que el Leganés ahora mismo. La agencia que lleva a Paco López no es de hablar con los medios, ni de confirmar o de desmentir informaciones. Así que el martes por la mañana yo puse todos los huevos en la misma cesta y me la jugué a una única conversación. Y la conclusión que saqué en esa conversación era que al 99% yo estaba en lo cierto de esa intuición de la mañana de martes de que el técnico era Paco López. Si lo hubiera tenido al 100%, yo lo hubiera contado en Ser Deportivos. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho, me arrepiento un huevo. Porque lo hubiera clavado. Pero como me faltaba ese 1% que podía dar al traste como intuición, preferí no contarlo en la radio y esperar a contarlo todo en el directo de hoy. Yo hoy tenía una disertación hilada, pensada y planeada para contaros de todos los caminos me llevan a Paco López por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero Leganés se me adelantó 48 horas. Aunque ya digo que en Discord os dejé caer bastantes veces, muy claramente además que la intuición que yo tenía es la de que era Paco. Con Paco se llegó al acuerdo el mismo martes. Lo reconoció y lo confesó Paco. Y bueno, si no, ahora lo vais a escuchar en la entrevista a Ser Deportivos, que el acuerdo llegó el martes. Sé que algunos estaréis pensando que, joder, todo lo pasado esto es muy fácil, ¿no? Que yo diga todo esto. Oye, que tú sabías que el martes era Paco, qué fácil, ¿no? Claro, ya una vez que está confirmado, hay testigos del grupo exclusivo de suscriptores de Twitch. Hay testigos de la gente que estáis en Discord que sabéis que me pasé todo el martes diciendo que no quitarais la atención del nombre de Paco López, ¿vale? Eso sí que es verdad, que hay gente que lo sabéis, que yo siempre os dije esa tarde que Paco López era la elección o la opción en ese momento para el Club Deportivo Leganés. Por eso hoy vamos a seguir dedicando este Club Deportivo Pepineros a contaros quién es y cómo juega un equipo de Paco López Fernández, el nuevo entrenador del Leganés.
Creo que está diciendo alguien por ahí, así que no era la primera opción. La primera opción yo creo que era Alessio Lisi. Fue con el primero que hablaron con Borja en el banquillo. Yo creo que la primera opción era Alessio Lisi. La segunda opción, empatada con la primera, y con el que hablaron también hace ya semanas, fue Luis García Fernández. Lo que pasa es que se fue a Las Palmas. Y luego había otros candidatos. Pero bueno, voy a seguir hablando, voy a seguir contando cosas. Y así vais a entender todo mucho mejor, mucho más fácil y mucho más sencillo. De cómo ha sido este proceso, de cómo hemos ido descartando a gente hasta llegar aquí. Somos 86 en YouTube, 0 en Twitch, porque el directo no ha saltado. Así que nada, los que no siguen la cuenta de YouTube, seguirla, porque a lo mejor a partir de ahora, en vez de directos de Twitch, hacemos solamente directos de YouTube. Así que por si acaso, darle a seguir y activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que haya un vídeo o haya algo, podáis enteraros al momento, al instante, de que estoy en directo o de que he soltado algo por redes. Vamos ahora con la noticia más importante de la semana. Porque todas las semanas pasan cosas en el Club Deportivo Leganés, pero siempre hay una que está por encima de todas. Y esta semana esa noticia es... La noticia de la semana es que el martes por la noche, confirmando mis pesquisas, lo anunció así el Club Deportivo Leganés, diciendo que el Leganés incorpora a Paco López como nuevo técnico para la temporada 25-26. El valenciano, con una amplia trayectoria en la élite de nuestro fútbol, firma por una temporada. Ya sabemos, porque lo dijo Paco en la rueda de prensa, que en caso de ascenso serán 2. El mismo comunicado del Lega dice que han llegado al acuerdo el martes para incorporación como el técnico para la siguiente temporada. Y que le presentaban el pasado miércoles en la instalación deportiva Butarque. 57 años, Paco López aterriza en Butarque para liderar desde el banquillo el nuevo proyecto del Lega tras una dilatada experiencia en los banquillos. 200 partidos entre la Liga y la Liga Hipertensión. Comenzó en el Villarreal, Ahora os cuento el currículum de Paco López, que lo tengo por aquí, pero bueno, así anunciaba en Lega la llegada del nuevo técnico. Y ahora os preguntaréis, ¿qué ha pasado con el resto de candidatos que estaban en la primera lista? Ya os conté la semana pasada que aunque Luis García Plaza fuera la primera opción de la afición y la que más os gustaba, no tenía por qué ser la elección de la dirección deportiva. También os dije hace 2 semanas que cuando Osasuna habló con Luis García Plaza, este les pidió una cantidad que el club navarro no estaba dispuesto a pagar. Si era una cantidad alta para primera división, imaginaros cómo era esa cantidad para un equipo de segunda. Por eso la llegada de Luis García Plaza, aunque gustaba en Butarque, era muy complicada para el Leganés. El Leganés es un equipo que lleva dando pérdidas desde la llegada de Blue Crow Sport y entiendo que no está dispuesto a que el entrenador cobre más que la plantilla, ya que además ese sueldo influye en el límite salarial, lo que te podría condicionar también el resto de fichajes que tienes que hacer en esta pretemporada. De los demás nombres, Raúl González Blanco, ya os dije que era más un interés de Raúl de entrenar al Leganés que interés del Leganés en que Raúl entrenara al conjunto pepinero. En el caso de Miguel Álvarez, ya os dije que por perfil de edad era difícil que encajara, aunque sí que lo hacía en ese perfil de crecimiento de jugadores para en un futuro subirlos al primer equipo o venderlos. Eso se encajaba en la filosofía de Blue Crow, pero a mí siempre me decían que ellos buscaban un entrenador más joven. No es que Paco López sea muy joven, pero es un entrenador con experiencia y relativamente joven todavía en los banquillos. En el caso de David Ancelotti, que sí que es un entrenador joven, como lo podría haber sido Raúl, como había contado Jaime Martín en el diario AS, David Ancelotti era más una opción para primera división que para segunda. Bueno, pues con todas esas pesquisas, el martes por la mañana, todos los caminos me llevaban a Paco López. Y al Leganés también. Le llevaban todos los caminos a Paco. Contada la noticia más destacada de la semana, vamos con el resto, porque hay más, porque la puñetera actualidad del Leganés en torno al entrenador es un auténtico no parar. ¿Quién es Paco López? Who is Francisco López Fernández? Paco López es un entrenador ofensivo. A Paco López le gusta ir al ataque y poner la defensa adelantada, así que vamos a necesitar 2 centrales rápidos, como le he dicho a Miramón, para correr a campo abierto. Bueno, es tan ofensivo Paco que en Cádiz le echaban en cara que no se preocupase más de defender. Algo que sí que hizo después Gaizka Garitano. Gaizka mejoró defensivamente al Cádiz durante muchos partidos, aunque luego el equipo se cayó otra vez, porque los males del Cádiz eran por un problema de plantilla y no de entrenador. Os voy a contar lo que me dicen de Paco gente que le conoce en persona. Por ejemplo, jugadores. Uno que estuvo en el Leganés y que tuvo a Paco en el Levante, y que no es Jorge Miramón, me dijo ayer: pues Paco es muy buen tío, la verdad. Os va a tratar de ayudar en todo lo que pueda.
Con la plantilla siempre hay muy buena sintonía. Se esfuerza en que haya muy buen ambiente sin perder la exigencia, obviamente. Creo que vais a disfrutar mucho de este nuevo Lega. Os tocará fichar centrales rápidos. Ya me da buena pista. Otro que le tuvo en el Granada y que no ha jugado en el Leganés, pero que estuvo a punto de fichar por el Lega y que ha jugado en el equipo vecino y que ha sido, os digo más, ha sido parte del cuerpo técnico de Paco López. Un jugador que conozco y con el que me llevo bien, y ayer le pedía referencias de Paco, me decía: es un fenómeno en todos los sentidos, como entrenador y como persona. Le gusta jugar bien con el balón y es valiente. Además que trabaja mucho la mejora individual del futbolista que repercute en el colectivo. Jugadores que le han tenido, compañeros del cuerpo técnico. Por supuesto, pregunté también a representantes, a agentes de jugadores. Y me dijeron: muy buen fichaje, experiencia en ascensos, calidad humana y buen cuerpo técnico. Nadie dice una mala palabra de Paco López. Cuando todos hablan bien de ti, coño, será por algo. Cosas que he leído yo por internet de Paco López. Ha demostrado ser un camaleón a la hora de elegir los diferentes sistemas tácticos de su equipo. El preparador valenciano tiene entre ceja y ceja el buen juego del equipo y para lograrlo no tiene reparos en hacer los cambios necesarios en el sistema táctico. Esto es bueno, se adapta a jugadores. Maleable, camaleónico. De esta manera se podría considerar al técnico de Silla como un entrenador con cintura táctica a la hora de adaptar a su equipo a una formación para mejorar el rendimiento. El ejemplo más claro de esto lo pudimos ver la temporada pasada cuando modificó la forma de jugar de su equipo y pasó a jugar con defensa de 3 para blindar a sus pupilos a nivel defensivo. Hablaba de la época en la que Paco estaba en el Levante. Además del 3-5-2 implantado en este Levante, a Paco López se le ha visto jugar con 4-3-3 y con 4-4-2, demostrando lo polivalente que es Paco López a la hora de jugar y de ordenar a los suyos. Todo el mundo que me habla de Paco López, todo el mundo que habla de Paco López habla bien. Por eso no entiendo por qué ayer tuvisteis esa animadversión. Aunque de eso os prometo que voy a hablar antes de que acabe este directo también, ¿vale? Porque tengo para todo y para todos. A pesar de que me pague el club, como mencionado alguno, ¿vale? ¿Queréis más de Paco López? Venga, voy a daros más de Paco López. A ver, no os quedéis con las ganas. Currículum de Paco López. Fue jugador de fútbol, jugó de delantero, se formó en las categorías inferiores del Valencia. Tras su etapa en el juvenil dio el salto al Mestalla. Allí jugó varias temporadas. Posteriormente jugó en la Unión Deportiva Carcaixent. A mediados del 89-90 firma por el Torrent. Ahí consiguió un ascenso a Segunda B. En la 90-91 jugó 36 partidos, marcó 9 goles en la liga con el Torrent y lo fichó el Hércules. Luego jugó en el Extremadura, en el Levante, en el Castellón, en el Murcia y en el Benidorm. Eso como jugador. Como entrenador, empezó en el Villarreal C, en las categorías inferiores, temporada 2004-2005. Luego fue al Catarroja Club de Fútbol. Posteriormente estuvo 3 temporadas aquí en el Catarroja, con el que consiguió disputar la promoción de ascenso a Segunda B en la temporada 2007-2008. La campaña siguiente fichó por el Benidorm, dando el salto a Segunda B. El 16 de julio del 2009, tras la renuncia de José Bordalás a entrenar al alcoyano, Paco López se convirtió en el nuevo técnico del club de Alcoy. Allí estuvo 1 año y 9 meses, consiguiendo jugar la liguilla de ascenso en la primera temporada. Le destituyeron a falta de 5 jornadas para finalizar la segunda temporada, estando el equipo tercero. Le echaron a falta de 5 jornadas estando tercero. O sea, no crees que le echaron porque el equipo iba mal. El equipo iba bien. En mayo del 11 se hizo cargo del Cartagena. Sin embargo, tras 4 derrotas consecutivas en las 4 primeras jornadas, perdón, fue destituido y le echaron. En octubre del 12, Sergio Ventosa fue destituido como entrenador del Valencia Mestalla, porque perdía, más que nada, y le sustituyó Paco López, que volvió a la actividad después de que le echaran del Cartagena. Era a mediados de septiembre del 2011, logró evitar el descenso del filial, pero no continuó en el cargo. En noviembre del 13 se convirtió en el técnico del Villarreal C, que en aquel momento era colista del grupo 6 de tercera división, con un balance de 1 victoria, 4 empates y 8 derrotas. Sustituyó en el Villarreal C a Eder Sarabia, entrenador que ha renovado con el Elche y que va a entrenar esta temporada en primera. En julio del 14 pasa al Villarreal B, debido a que Lluís Planagumá no renovó. Estuvo 3 años en el Villarreal B. En junio del 17 se incorporó al Atlético Levante. En marzo del 18 sustituyó a Juan Ramón López Muñiz como técnico del Levante Unión Deportiva. Su llegada al equipo granota tuvo un efecto inmediato porque consiguió 22 puntos de 27 en los 9 primeros partidos. Unos resultados que le dieron la permanencia en primera división, así que le renovaron para la siguiente temporada. Bajo su dirección, el Levante se mantuvo en la élite 3 temporadas consecutivas, hasta octubre del 2021. Ahí fue cesado por la dirección deportiva del Levante, tras haber cosechado 4 empates y 4 derrotas en los 8 primeros partidos de liga. En noviembre del 22, prácticamente un año después,
sustituye a Aitor Caranca en el Granada. Firma hasta final de temporada, conoció en otra temporada en caso de ascenso, como en el Leganés, pero con la temporada empezada. Su equipo se caracterizó por un fútbol atractivo, propositivo, ofensivo, marcó 55 goles, el que más de la categoría después del Albacete, que hizo 58, fue el equipo menos goleado, y su delantero Mirtuzuni fue pichiche de la categoría con 22 goles. El 27 de mayo del 23 obtuvo el ascenso a primera con el Granada y fue campeón de segunda división. En ese último partido, si os acordáis, en Los Cármenes, ganó el Granada 2-0 al Leganés y subió a primera. El 27 de noviembre del 23 le destituyen tras una mala racha de resultados. El 1 de junio del 24 fue nombrado entrenador del Cádiz y firmó un contrato por 2 años. Sin embargo, el 7 de diciembre fue destituido tras la eliminación en la Copa del Rey. Jugó 17 jornadas de liga con 7 derrotas, 6 empates y solo 4 victorias. Pero ahora hablaremos de por qué le echaron del Cádiz. No os preocupéis, que ahora hablaremos y mucho de cómo y por qué le echaron del Cádiz. Y el resto ya lo sabéis. El 10 de junio de 2025 se incorporó al Club Deportivo Leganés, recién descendido a segunda división. Esta es la trayectoria de Paco López desde que empezó a entrenar en 2004. Pero vamos a hablar mejor del Paco López de ahora, del Paco López de las últimas temporadas. Y lo vamos a hacer con 2 periodistas que le conocen muy bien, que le conocen perfectamente. 2 compañeros míos de la cadena SER que están ya aquí conectados y que están esperando para contaros quién es Paco López, cómo lo hizo con el Granada y por qué le echaron del Cádiz Club de Fútbol. Ahí vamos. Bueno, pues para que conozcáis un poquito más a Paco López, para que sepáis quién es el nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés, lo que he hecho yo es quedar con 2 compañeros de la cadena SER, que precisamente son los 2 periodistas que han, iba a decir sufrido, pero yo creo que no han sufrido, sino que han disfrutado incluso con Paco López en las últimas temporadas. El último ha sido Ignacio de la Varga en Cádiz. Hola Ignacio, muy buenas. Hola Óscar, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Y el anterior ha sido Luis Mora, que tuvo a Paco López en Granada, pues antes de que aterrizara a Paco en el Cádiz. Hola Luis, muy buenas. Hola Óscar, hola Ignacio, ¿qué tal? Yo sobre todo quería hablar con vosotros hoy porque desde que el Leganés ha anunciado a Paco López como entrenador del club, mucha gente se ha quedado con las ganas de que fuera Luis García Plaza. Y la gente está de bajón y ha habido mucha gente que ha dicho, pero ¿por qué viene Paco y no viene Luis? Bueno, pues yo siempre he dicho que Luis es un entrenador que con el 0-1-1-0 se puede subir a primera, pero que baja todo su trabajo en la defensa. Y sin embargo, no sé qué pensaréis vosotros, pero Paco López es un entrenador más ofensivo, más alegre, más divertido, ¿no? Sí, sin duda. Para mí Paco López, que aquí no ha estado bien. Él se ha equivocado en algunas cosas, pero es que venía con una plantilla que fue un desastre, que es un desastre. El caminar de Paco López por el Cádiz no habla de lo que es Paco López. O sea, si alguien quiere justificar su enfado por la contratación de Paco López con lo que ha hecho en el Cádiz, se está equivocando, porque lo que ha sucedido aquí no es culpa de Paco López. Paco López ha llegado al Cádiz con un equipo amortizado, un equipo sin hambre, un equipo con muy mal ambiente en el vestuario. Tanto es así que a mí me consta que Paco López, cuando llega al Cádiz, al poquito tiempo de llegar, comenta en su círculo cercano: joder, yo llego a saber esto y no vengo. O sea, jugadores que no se saludaban por la mañana, futbolistas, había peleas en los entrenamientos, más que encontronazos en los entrenamientos, un equipo sin alma, un equipo sin físico, un equipo sin rumbo. Y eso Paco nos levantó con su fútbol alegre, como tú dices, Óscar, que es un entrenador que le gusta el fútbol bonito, que le gusta el fútbol espectáculo. Para un equipo que no tiene sacrificio defensivo es la muerte, pero yo sinceramente me he alegrado mucho porque Paco haya cogido al Leganés. Deseo que a Paco le vaya muy bien en el Leganés, y si el Lega le hace un buen equipo a Paco con lo que quiere Paco López, cosa que no sucedió en Cádiz, al Leganés y a Paco López le va a ir bien seguro. Vale, así que me quedo con que en Cádiz lo que falla es más la plantilla que el entrenador. Así que me voy a quedar más con el Granada de Luis Mora, que sube a primera precisamente contra el Leganés en Los Cármenes. Efectivamente, creo que fue un 2-0 con un golazo de Brian Zaragoza. Yo recuerdo hace un año, me acuerdo que me llamaba Ignacio para preguntarme precisamente también por Paco, con Ignacio y Edu, y yo le hablaba maravillas de Paco, porque independientemente de que es un muy buen tío, es muy buena persona, es que es un buen entrenador, pero hay que darle herramientas. Y claro, aquí tú preguntas en Granada por Paco y te van a hablar pues del último entrenador que consiguió el ascenso a Primera División, del último entrenador que consiguió que el Granada consiguiera el objetivo del ascenso a la máxima categoría, llegando a mitad de temporada y reorientando o redirigiendo el rumbo de un equipo que estaba medio perdido con aquella
aquel Granada en segunda división. Es verdad que el Granada en primera lo hace muy mal con Paco, pero precisamente eso, porque no tenía jugadores, no tenía plantilla y el Granada le dio todas las vueltas que quiso a la película el año del descenso hace 2 temporadas, con una inversión bastante bestia en el mercado de invierno, pero es que el déficit era tan grande en cuanto a plantilla que ni Paco López, ni Mourinho, ni Guardiola, ni nadie hubiese salvado aquel Granada seguramente. Entonces Paco es un entrenador que sí, como dice Ignacio, le das argumentos y herramientas y jugadores, una plantilla que se acomoda a su estilo de juego, que es pues un fútbol alegre, muy vertical, ofensivo, en ocasiones incluso puede ser que hasta de más, pero se lo va a conseguir el objetivo porque es un tío currante, es un tío muy sensato, es un tío que escucha y es un tío de fútbol que conoce muy bien, sobre todo la categoría, y es un gran conocedor del fútbol en nuestro país. Me gusta lo que ha dicho, a veces es demasiado ofensivo incluso. Sí. Y me acuerdo hace unos meses, Ignacio, en Pre-Segunda, que Cervera dijo que para adaptarse a Segunda lo primero que hay que hacer es defender y tener un equipo que sepa mantener la portería a cero y luego atacar. Y que eso Paco a lo mejor no lo había entendido en el Cádiz y sentó mal en Cádiz. Pues precisamente a lo mejor eso también le falló en el Cádiz y es lo que hay que mejorar. Porque con el Granada, sin embargo, subió a primera siendo el equipo menos goleado. Sí, le sentó mal a Paco también esas declaraciones. A Paco le sentaron bastante mal, no las entendió. Yo creo que entre ellos hablaron porque tenían una buena relación previa. Pero es verdad también lo que dice. Aquí teníamos el aval de que Paco López era un entrenador que le encantaba el fútbol ofensivo, pero que venía de Granada de encajar muy poquitos goles, de ser un equipo que encajó muy poquitos goles. Yo creo que aquí le faltó, principalmente en la plantilla, un equipo muerto, como te he dicho al principio. La prueba es que Garitano entra. Es verdad que Garitano entra, ordena al equipo defensivamente, se pertrecha mucho atrás, cambia los aires, pero luego Garitano vuelve otra vez. Garitano no, el Cádiz, la plantilla vuelve a lo que es, al nadismo absoluto, a perder partido, a volver a coquetear con el descenso, porque al final lo que había es lo que había. Es un entrenador que da mucha libertad a los futbolistas. Eso hay, yo he hablado con jugadores de la plantilla de Cádiz que me contaban eso. Es un entrenador que da mucha libertad a los futbolistas. Y eso hay futbolistas a los que le puedes dar la libertad porque lo saben entender y saben llevarla a cabo, y otros futbolistas que tú les das libertad y no son capaces de interpretar esa libertad. Y eso es uno de los problemas a toro pasado con los que yo he hablado con algunos futbolistas que me decían eso. Es decir, claro, a mí esa libertad me encantaba, pero había otros futbolistas que no eran capaces de entender esa libertad o que pensaban que esa libertad les habilitaba para hacer cosas que no sabían o no podían hacer. Y ahí también radica, yo creo, uno de los problemas de Paco, que es un tío además que, si le vais a cubrir las ruedas de prensa, Óscar, es un tipo al que le encanta hablar de fútbol. O sea, te puedes pasar horas con él hablando de fútbol, y además como es tan llano, es tan buen tipo, él no tiene ningún problema en sentarse contigo a explicarte las cosas, o sea, a debatir contigo. Nosotros somos unos periodistas de la nada y es un entrenador de éxito, y él se sienta contigo y te lo explica, le puedes preguntar, le puedes hablar. Es una rara avis en el mundo del fútbol en ese sentido, ¿eh? Un jugador que tuvo a Paco en el Levante, que estuvo también en el Leganés, me ha dicho esta mañana: os va a tratar mejor de lo que os merecéis. Sí. Totalmente, toda la razón. Dile a ese jugador que tiene toda la razón. Es muy didáctico, es un tipo muy didáctico, Sí, como dice Ignacio, le gusta mucho hablar de fútbol y tiene otra virtud, que es que cuando se equivoca lo asume. Y te explica, mira, me he equivocado. Que tiene autocrítica, que es algo que muchos entrenadores no saben ni lo que es. Claro. Y en Granada pues se echaba mucho de menos en esa mala época, sobre todo la de la segunda temporada de Paco, el que hubiera cero autocrítica. Y él, cuando se equivocaba porque había tomado una mala decisión en cuanto a la alineación, en cuanto al planteamiento, en cuanto al sistema táctico, en cuanto a lo que sea, él lo reconocía y te explicaba de manera muy en modo profesor, pues porque pensaba que la circunstancia del partido iba a ir por aquí, me he equivocado y lo hemos pagado y tal. De hecho, en Granada, una de las cosas que más quema a Paco es que, como por la ausencia de cabeza visible en cuanto a la directiva, él da el paso al frente de tener que comerse algunos marrones correspondientes a cúpula directiva que él tiene que explicar en sala de prensa, y lo termina quemando mucho. Pero aún así demostró ser un tipo de club que se comió marrones que no le correspondían al entrenador. Él tiene, Óscar, además, un sistema de entrenamiento muy, muy curioso, ¿no? Graba con drones, lo he visto.
Sí, y además él lo cuenta, ¿no? Él ha ido a ver a entrenar a muchos entrenadores para nutrirse de ellos y él tiene, que no sé si ya lo tendrá mucho, pero él es de los primeros que lo tiene, un sistema de entrenamiento en el cual tiene una aplicación, digamos, que tiene grabaciones individuales de los jugadores, de los entrenamientos y de los partidos, donde se le sacan los cortes individuales a los futbolistas y claro, volver a lo que te decía antes, la responsabilidad del futbolista de verse su vídeo, de ver en qué ha mejorado, de leerse su informe y de luego debatirlo, si necesita debatirlo, con el entrenador o con el segundo entrenador y demás. Claro, entonces ahí entramos en el futbolista que lo acepta bien, que no lo acepta bien, el que mira la aplicación o el que a lo mejor ni se instala la aplicación en el móvil. Entonces, pues, pero hay un sistema de entrenamiento que él lo explica y hay por ahí algún que otro reportaje que creo que es muy didáctico, muy interesante. Yo lo hice en el Chiringuito, cuando estaban en Granada, precisamente Marc López, que es su hermano, ¿no? Con Brian Zaragoza, justo cuando entra la cámara del Chiringuito, están en la aplicación analizando el último entrenamiento de Brian Zaragoza. Sí, claro, ahí tienen la cámara esta que ve, que creo que se llama la Veo. Cogen a un futbolista y le hacen un seguimiento personal y luego ya con la edición de vídeo, que esto estará automatizado con inteligencia artificial, entiendo, le saca los cortes de vídeo que dice Ignacio y claro, luego pues se lo enseña al futbolista y ya luego está en el terreno del futbolista, Claro. pues que le haga más o menos caso, que Martín Ongla vea los vídeos o no los vea o que ni siquiera sepa el nombre de la aplicación, por ejemplo. Esa cosa pasa. ¿El andamio lo ha usado también en Cádiz y en Granada, como Luis Enrique, o solo dron? En Cádiz lo usó, en Cádiz lo Aquí usó. Y eso también, que sí. a nosotros no sé cómo está la cosa por Granada. Aquí en Cádiz te dejan a los medios gráficos 10 minutos de principio de entrenamiento y para afuera. Una de las cosas que hemos empeorado muchísimo en los últimos años en el mundo del todos los fútbol. clubes. Yo recuerdo de ver los entrenamientos enteros, de principio a fin. A lo mejor el viernes te quitaban los últimos media hora que te dejaban verlos, pero no te dejaban ni grabar ni nada porque ensayaba la estrategia. Ya lo que es 10 minutitos que no valen para nada realmente, pero bueno, sí, aquí ha utilizado el andamio. Bueno, son batallas perdidas que yo ya ni entro desgraciadamente a valorar porque eso no lo... Aquí en los tiempos de hacer No volverán. hemos dejado de ver entrenamientos. No volverán. Lo siguiente se acabó. No No sé volverán. si lleva... Claro, incluso claro, eso, el paseillo de al final de los entrenamientos que tú te podías acercar a cualquier futbolista y decirte, oye, tal y cual. O te decían, ahora lo que te enseñan son los primeros 10-15 minutos, aquí en Granada son 15 minutos, pero ha habido ocasiones en que incluso, mira, que no salga, que parezca que está todavía tocado, pero luego si sale a los 15 minutos, cuando ya no estamos los de la prensa, si sale ese. O sea, una milonga. Es una milonga. Eso es una batalla perdida ya definitivamente. No se dan cuenta que los jugadores se conocen entre ellos y los rivales antes de jugar el fin de semana se whatsappean, Claro. se llaman y se cuentan todo y saben quién está bien y quién está mal. Nos ocultan cosas a la prensa, pero luego ellos mismos las desvelan. Pero bueno, es así, ese fútbol moderno donde nos alejan más de la gente. La última pregunta que quería haceros va más con el corazón que con la cabeza. Si os dicen que Paco López ha fichado otra vez por el Cádiz o que Paco López ha fichado otra vez por el Granada, ¿os alegráis o os dan bajón? Si le dan las herramientas, si le dan los jugadores que él quiere, si le dan el entorno adecuado, yo me alegraría. De hecho, aquí cuando Paco López viene al Cádiz, en un descenso, una temporada terrible de primera a segunda, es un primer paso en el que la gente vuelve a ilusionarse. Y dice, hostia, perdón, Paco López, un entrenador de prestigio, un entrenador que le gusta el fútbol, veníamos de épocas más oscuras en cuanto a lo futbolístico, se vio una luz y no hubo una voz que criticase el fichaje de Paco López. Luego la cosa fue muy mal, pero yo, si a Paco López le dan, lo que te he dicho al principio, las herramientas, la plantilla y el entorno adecuado, para mí Paco López es un entrenador top absolutamente de la categoría, es que no tengo ningún tipo de duda. Sí, aquí os podéis imaginar, ya digo, si es que el objetivo era el ascenso, esta temporada no se ha conseguido y con Paco sí se consiguió. Es verdad que tiene que tener los futbolistas adecuados para poder llevar a cabo la idea de fútbol que tiene, pero si la receta que, por ejemplo, aquí en Granada se está ahora aplicando con Pacheta, que son tíos con hambre, que seguramente no hayan jugado en primera, sino que sean segundas con mucha ilusión por ascender o incluso algún jugador que sea top de la primera red, esa receta le podría venir bien a Paco López, entiendo. De hecho, tener en cuenta que aquí en Granada se destituye a Paco porque es verdad que ya no daba más de sí seguramente él como entrenador en Granada por lo que tenía y viene un paracaidista que fue el Cacique Medina, que todo el mundo se echó la mano a la cabeza después de la segunda sesión de entrenamiento, que dijo, pero este tío, ¿de dónde ha salido? Que volviera a Paco. Entonces, aquí en Granada, la gran mayoría le encantaría la noticia, menos al propio Paco, porque sigue la misma directiva que se lo cargó en su momento y le hizo el contexto se lo complicó mucho.
Bueno, Sí, creo para que mí ya te digo, para mí te digo eso, perdón, que Paco hay que darle, hablar Luis de una de las críticas que hace el Cádiz con respecto a la temporada que ha concluido es que no supieron detectar el fin de ciclo y la falta de hambre del vestuario. Eso lo ha dicho el Cádiz públicamente. También te digo una cosa, eso lo veía cualquiera a final de la temporada pasada. El Cádiz ha tardado un año en verlo, que ya tiene tela. Pero esa falta de hambre y ese fin de ciclo es lo que se llevó por delante a Paco López. No hay más que eso. Luego él a lo mejor se equivocó, tuvo que ser a lo mejor más rígido, amarrar la defensa, darle menos libertad a algunos futbolistas, pero el fin de ciclo que no supo detectar el club es lo que se llevó por delante a Paco López. Ahora lo han detectado y van en esa línea que dice Luis. Ha fichado un top, como es absolutamente Susto, junto con Ontiveros, y lo demás va a ser futbolistas de primera federación, con mucha hambre, con mucha fuerza, baratitos también, y hambre, y hambre, y hambre. Ya te digo, lo principal es hacer una plantilla con hambre, que una plantilla responsable, que sea un inicio de ciclo, no un fin de ciclo como le pasó aquí en Cádiz. me estás recojonando, porque es que este año somos rivales, el Cádiz, el Granada, el Leganés, y seguramente rivales o candidatos al ascenso a primera división. Seguro. Ahora. Ten cuidado que los que han descendido este año, Granada, fíjate cómo está, el Almería, a ver qué pasa, la temporada del Cádiz ha sido horrible. Así que espero que los directivos del Leganés sepan verlo, o espero, no sé si lo espero, ¿no? Porque si no lo ven... Claro, porque ya es uno que sube y el Cádiz no. Tú cuenta las Claro, plazas, hay tres. por eso espero que no sepan detectar el fin del ciclo y el Leganés suba al año siguiente, si acaso. Pero es verdad que la segunda es muy larga, que os voy a contar, la segunda es muy larga, a veces es infumable porque es demasiado larga, que es muy competida y que es muy complicado y que a veces no suben las mejores plantillas por nombre, lo hemos visto este año. A veces generalmente suben los mejores equipos, y quien arme y forme mejor equipo y mejor conjunto. Equipo sin duda. de segunda, que es muy... Da igual tener a Suso y a Ontiveros, al final suben. Sí, está claro. En Granada pasó engolosinarse con nombres, con jugadores de primera. Si me vale en primera, ¿cómo no me va a valer en segunda? Pues no, chico, no. Pues seguramente no te sirva. Ten en cuenta que aquí Cádiz ha bajado con Escalante, con Sobrino, con Alcaraz, que ha bajado con un bloque con Cuamé, con futbolistas Chris, que con Chris, con Chus, que venía del Real Madrid, de la cantera. Ha bajado con futbolistas importantes y ahora ya evidentemente no te vale. Y sí, una cosa que ha dicho Óscar, por ejemplo, el caso del Cádiz, solo con Suso y Ontiveros, el Cádiz no va a subir. O sea, eso es imposible y eso lo tiene todo el mundo clarísimo. Es Suso y Ontiveros, que son futbolistas, yo creo, top de la categoría. A esos hay que rodearlos con hambre, con trabajo, exigirles a ellos el trabajo. Meterás a un Diakité, por ejemplo, un canterano ahí mordiendo en el centro del campo. Creo que va a jugar con 3 centrales y 2 carrileros, pero solo con esos 2 futbolistas no vas a ascender. Tienes que rodearle de hambre, de trabajo, que ellos estén implicados. Entonces sí, pero los nombres en segunda ya sabéis cómo es. Mira, el caso al revés, el Granada estaba a punto de jugar playoff incluso sin Uzuni. Claro, sí. Pero que lo hablábamos antes con Ignacio, la segunda no engaña a nadie. En 42 jornadas no hay... Te vuelve a tu sitio, decían que es verdad. Te devuelve a tu sitio. De hecho, el Granada ha estado hasta la última jornada dependiendo de sí mismo con lo de Santander por demérito ajeno, no por mérito propio. Porque el Racing de Santander entró en Barrena, porque el Almería no terminaba de cerrar la película de los playoffs, pero que esto no engaña a nadie. Si tú terminas 42 jornadas y estás séptimo, octavo, fuera de tu objetivo, es lo que te has merecido y punto. Y la plantilla del Granada, ¿qué me vaya a decir? Uzuni, espectacular. Gonzalo Villar, Sergio Ruiz, Lucas Boyé. Estamos hablando de jugadores que son de primera división, muchos de ellos. 4, 5, 6, 7 futbolistas te salen de primera. Miguel Rubio se va al Español. Pues no te da, porque tienes que tener jugadores con hambre. Yo recuerdo el último Gran Granada de Diego Martínez, con todo el cariño del mundo, era obreros del fútbol. Tipos de segunda división que nunca habían tenido una oportunidad clara para pegar el salto, con muchísima hambre, que mataban en cada balón y dieron el salto. Y aquel Granada, pues, ¿qué os voy a contar de aquel Granada? Fíjate, el Cádiz que asciende con Cervera, con Alvarito y con Salvi, que no habían tocado la primera división y casi no habían tocado la segunda. La segunda la tocan con el Cádiz, con Aridane, que tampoco había tocado el fútbol profesional prácticamente. Y ese Cádiz, con obreros de fútbol, con obreros de pim pam pum, pues cogió y consiguió ascender. Con Nano Mesa ascendió el Cádiz a primera. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que el Cádiz, que Granada y que Leganés hagan buenos equipos en mayúsculas de hombres y no solo de nombres. Y ya que estamos aquí, 11 de junio, firmamos Cádiz, Granada y Leganés la próxima temporada en primera. Fantástico. Vale, pero al playoff tú.
Bueno, pero si a mí mira, el Leganés ha subido 2 veces en los 2 directos. Vivir un playoff, como el que vivimos de segunda B a segunda, si te dicen que vas, o sea, te dicen, tú tranquilo, si vas a subir, joder, a mí me molaría vivir un juego, es la hostia. Fantástico, sí. Sí, pero vamos, escucha, la semana que viene, cuando te entren 2 de otro lado, no vayas a firmar lo mismo con otros 2, ¿eh? No, claro, esa semana si entra Lluvero, por ejemplo, y vas a firmar y lo entra mismo. García Mayo, si no suba a primera, pues le diré lo mismo, claro. Es un sinvergüenza. Al final siempre ¿Habéis gana. visto Traitor? Pues hay que hacer pactos y luego traicionarse. Alianzas y luego puñalada a la espalda. Esto es... pues entonces lo firmamos y ya nos traicionaremos, no pasa ya nada. Está, da igual, no hay problema. Pues nada, como seguimos siendo amigos, hasta que nos traicionemos y seamos enemigos, que muchas gracias por acercarnos un poquito más a Paco López. Espero que a la gente le sirva para animarse un poco más y para saber que el Leganés ha fichado un buen entrenador con experiencia, que sabe lo que es subir, que sabe lo que es conseguir permanencias y que sabe manejar plantillas y que va a jugar más ofensivo de lo que hemos visto en el Leganés de los últimos seguramente 10 o 15 años. Así que no sea la Varga y bueno, que muchas gracias. Un pedazo de entrenador. Seguimos hablando por desgracia los tres en Play Segunda. Yo me alegro mucho por Paco. Esta mañana le he mandado un mensajito dándole la enhorabuena. Y ojo también, que creo que se nos ha escapado, para Paco López, esta es una oportunidad de oro. Viene de un despido, de otro despido con el Cádiz, y viene de 2 fracasos, entre comillas, futbolísticos, y ahora se le vuelve a presentar una oportunidad tremendamente buena como es un recién descendido. Para Paco también es una magnífica oportunidad de volver otra vez o mantenerse en esa rueda, por eso ganas le va a poner, y yo me alegro muchísimo por Paco y también ya por ende por el Lega. Totalmente, así es. Bueno, pues no os preocupéis, que vamos a cuidar bien a Paco cuidarlo. Le vamos a devolver a donde se merece, a la gloria de la primera división. Me alegraría siempre que fuera acompañado por el Cádiz. No, exacto. Ahora que nos escucha, quito a Luis Mora y quítalo y si somos 3, si tienen que entrar 3. 3 para 3. El resto de lo que no vea Club Deportivo Pepininos. Ignacio, Luis, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós, chicos. Un placer Hasta luego. siempre. Chao. Diciendo, Óscar el micro, que la deja mute, sí, por eso, estaba contando. Yo aquí soy siempre honesto, ¿vale? Soy honesto y me gusta contar las cosas como son. La charla con mis compañeros era grabada. Creo que se notaba en la luz, en el sonido incluso, que la tuve que grabar no con este ordenador, sino con otro y el sonido era peor. Entonces, mientras la entrevista grabada, que ha durado 20 minutos, ahora creo que sí se me escucha, si no me decís lo contrario, voy a ser un poquito chiringuito, voy a ser un poquito sálvame. Durante la charla con mis compañeros grabada, he tenido 20 minutos para atender el teléfono. Para contestar algún WhatsApp que había recibido. Y para recibir una información gorda, una información importante. Una información que, como os he puesto ya en Discord, os va a impactar. Tengo que contrastarla bien, tengo que confirmar bien un poco todo y os la cuento. Pero la voy a contar antes de que acabe el directo. Así que, oye, ya sabéis lo que solemos hacer aquí cuando hay noticia gorda, ¿no? Llamad a todos vuestros amigos. Llamad a todos vuestros colegas. Avisad a toda la gente del Leganés. Porque aunque el directo haya fallado y no está saliendo en Twitch, por desgracia, sí que estamos saliendo en YouTube. Somos más de 80 personas ahora mismo en el directo, que van a recibir una información en un rato bastante gorda del Club Deportivo Leganés. Así que llamad a toda la gente que conozcáis, decidle que estamos en directo en YouTube y que en unos 10-15 minutos, en lo que yo consiga contrastar la información que me han contado, la noticia que me han dado, en cuanto lo tenga todo más o menos atado, os voy a contar algo gordo sobre un jugador del Club Deportivo Leganés. Dice Humphrey, ¡alarma!
Nah, no os alarméis tanto, pero la noticia es importante. Por cierto, veo que me vuelve a salir el chat de YouTube en el OBS. Quiere decir que, o sea, el chat de YouTube me sale. Quiere decir que Twitch de alguna manera ha vuelto, pero como no lancé el directo en Twitch, no está saliendo. Pero bueno, ya os digo, luego os paso el enlace de YouTube y lo vemos todo. Hemos hablado con Jorge Miramón, hemos conocido a Paco López un poquito más de cerca. Hemos hablado con Ignacio de la Varga y con Luis Mora para ver cómo ha sido en Cádiz y en Granada. Y os dije al principio que lo más gordo de este directo, aparte de la noticia que voy a contar ahora, pero eso ha surgido durante el directo, es una entrevista en exclusiva con el nuevo técnico del Club Deportivo Leganés. Así que mientras yo voy contrastando y atando los últimos flecos de lo que os voy a contar, como dice Duque FNC, están pasando cosas, que diría ya Romero. Pues sí, están pasando cosas y os las voy a contar. Pero primero vamos a escuchar entrevista en exclusiva con Paco López, el técnico del Leganés, ayer miércoles en directo en Ser Deportivos, en la cadena Ser, con Paco Jo, con Francisco José Delgado y conmigo, con el que os habla, con Óscar Ejido. Ahí vamos. Y hoy, que es día de presentaciones, también ha sido la de Paco López como nuevo entrenador del Leganés. Y allá que se ha ido Óscar Ejido, bueno, ya hasta ahora a comer casi con el nuevo míster. Óscar, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas. A comer ensalada de pepino, que es el producto típico de aquí de Leganés, porque digo yo, si a Felipe IV le gustaban mucho los pepinos de Leganés, pues será por algo. Y el Leganés tiene ahora un nuevo rey, como Felipe IV, y un entrenador además que yo creo que es un pepino y que te está escuchando ya en Ser Deportivos, Paco. Hola, míster. Paco López, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo muy bien, ¿cómo está usted? Ahora te digo mejor, perdón. Nada, Dime. tranquilo. Que yo muy bien le decía, que ¿cómo está usted? Bien, bien, muy contento, la verdad, de estar aquí en el Club Deportivo Leganés. Uh-huh. ¿Cuál es el recuerdo que tiene del Leganés así que le venga en un flash, ahora que ya es entrenador? Pues me vienen varios recuerdos, ¿eh? Vale. Desde que he entrado aquí, me vienen recuerdos de cuando estuve de jugador en su día. Me vienen recuerdos de cuando vine con el Levante de entrenador. El primer partido que vine con el Levante aquí recuerdo que fue la temporada 17 y 18. Y pues el recuerdo que también he comentado antes en rueda de prensa, de la afición del último partido, que se quedan aplaudiendo al equipo. Bueno, pues es maravilloso después de no haber conseguido el objetivo, tener esa afición. La verdad es que no es normal ni habitual. Uh-huh. ¿Y qué tiene que pasar para que el recuerdo se convierta en presente, para que el recuerdo pase a ser un matrimonio? Bueno, fundamentalmente que los resultados vayan bien, y eso es una realidad y hay que decirlo claramente. Lo que pasa que bueno, el fútbol sabemos cómo es, pero venimos con muchísima ilusión. Para nosotros es un reto muy emocionante, con muchísimas ganas y por lo tanto, pues por trabajo no va a quedar, evidentemente. ¿Qué le gusta al míster del nuevo proyecto, de lo que se va a encontrar en Leganés y qué quiere hacer ahí, en su nuevo equipo? Bueno, yo la verdad es que me he encontrado con muchas cosas positivas. Me he encontrado la gente del club, bueno, pues con muchas ganas de hacer las cosas bien. Yo tengo la sensación que es un club que quiere crecer en muchos sentidos. Y bueno, y eso para un entrenador que llega nuevo a un equipo, pues la verdad es que le agrada y le motiva mucho más. Ha confesado el presidente que buscaban un entrenador con experiencia en segunda, con experiencia en primera y con experiencia en ascenso. Claro, de esos hay pocos, ¿eh? Hombre, no es fácil, pero eso también significa una cosa, que cumplimos ya cierta edad, bueno, también, vale, llevamos mucha experiencia. Soy más o menos de la misma, además, Paco. Sí, pues perfecto. Tiene 57, más o menos. Pues sí, estamos jóvenes todavía, ¿eh? Totalmente, 56, 50 y tantos es una edad estupenda. Los y tantos. Totalmente. Es mejor decir y tantos. ¿Qué quiere conseguir con el Leganés al margen del ascenso esta temporada? Es decir, ¿cómo va a ser de reconocible su equipo y qué le gustaría que dijeran de su lega? Bueno, pues precisamente eso, que vean un equipo con una identidad, con un equipo competitivo, un equipo que juega bien. Pues eso es lo que yo como entrenador siempre trato que sean mis equipos. Pues lógicamente ya sabéis la cantidad de factores que influyen en el fútbol, que unas veces salen, otras veces no sale, pero la idea la tenemos clara, que la afición disfrute con su equipo, que se identifique con él. Bueno, pues eso es la mayor ilusión que tiene uno como entrenador cuando llega a un equipo. Evidentemente, si van acompañados con resultados, que es lo que queremos todos, pues muchísimo mejor. Es un entrenador atípico en segunda, Paco Jo, porque yo siempre digo en Play Segunda, nos cansamos de repetir que siempre sube el que menos goles encaja. Sin embargo, Paco es un entrenador ofensivo que consiguió subir la Granada siendo el máximo goleador de la categoría. Yo no sé si en ese equilibrio está lo ideal o vas a seguir con ese estilo ofensivo que te gusta.
No, precisamente ese año fuimos el equipo menos goleado y el cosas. segundo más goleador, quiero decir. Sí, fuimos un equipo en ese sentido equilibrado. Pero bueno, lo que tratamos como entrenador, yo por lo menos mi idea de siempre es que, aparte que evidentemente el equipo tenga un equilibrio, porque ahí está la virtud, pero si tengo que apostar por algo, me gusta que mis equipos lleguen muchas veces a puerta. Y y eso lo digo ya, porque siempre me ha gustado que pisemos área, que lleguemos a área, que sea un equipo que domine también pues ese balance, esas transiciones. Bueno, pues cuanto más completos seamos, evidentemente más cerca estaremos de conseguir los objetivos. Y ante una plantilla así, una plantilla que viene de descender a Primera División, lo primero que hay que hacer es resetearla y decirle, bueno, porque claro, el disgusto de los que se quedan será gordo en el descenso de categoría. Eso hay que trabajarlo también, mister. Sí, sí. Mira, hoy en día en el fútbol para mí llevo años repitiendo lo mismo. Para mí el aspecto emocional cada vez es más importante y eso es un trabajo psicológico, emocional, que también hay que trabajar con los jugadores. Y cuando hay un descenso, pues evidentemente, pues claro que hay, sobre todo los jugadores que vienen de primera, pero bueno, eso nos preocupa menos porque también otra de las facetas que tiene que tener un cuerpo técnico, un entrenador y bueno, y todos los que en este caso pertenecemos al Leganés es tratar de motivar a los jugadores y de darles confianza. Estoy seguro que Óscar va a apretar por fichajes y nombres propios. Óscar. Bueno, decía Andrés Pardo que no era necesario que hubiera un entrenador para hacer fichajes, pero ahora que el Leganés tiene un entrenador y que además dice que quiere ser ofensivo, pues ¿qué perfil de jugadores, sobre todo viendo los jugadores que quedan, ¿qué necesitas? El lateral derecho era prioritario, va a llegar Rubén Peña en los próximos días, la defensa parece que se va apuntalando, la delantera parece que está muy definida con Miguel, con Diego, con Duc, con Juan Cruz, que sea el centro del campo, lo que hace falta más ahora, ¿no? Sí, sí, en principio ya te digo que tengo todavía que sentarnos bien porque el acuerdo fue prácticamente ayer y bueno, y aunque sí que es verdad que ayer ya me informó de cómo estaba la plantilla, pero sí que hay posiciones, pues no sé, el medio centro, pues habrá que habrá que reforzar y bueno, y ver las situaciones también de jugadores que puedan estar un poco en el aire. Claro, ese es el miedo, perder algún jugador en el mercado. Cissé, Juan Cruz, Miguel de la Fuente son jugadores apetecibles en primera, puede darse el caso, que de aquí a empezar la liga venga algún equipo por ellos. ¿Te gustaría no perderlos? Sí, te lo digo claramente, hombre, son jugadores que han sido importantes, muchos de ellos en el último ascenso y este año en primera, por lo tanto, claro que como entrenador me gustaría tenerlos, sí. Estaba hablando el míster y con esto concluyo de que el acuerdo fue ayer, estamos hablando hoy y yo le voy a pegar un salto en el tiempo brutal. ¿Qué le gustaría que dijéramos de usted y de su Leganés a final de la próxima temporada? Del Leganés lo tengo claro, del Club Deportivo Leganés. Me gustaría que dijerais que es un equipo de primera, ya. Y eso, pero no, mira, fundamentalmente, como sabemos cómo es esto del fútbol y bueno, lo complicado que es, las vueltas que da, todo el mundo quiere obtener resultados, todo el mundo quiere cumplir los objetivos. Pero sobre todo que se diga pues que hemos trabajado con honestidad, que lo hemos dado todo por este club, por este escudo y eso va a ser para mí siempre es lo más importante porque más allá del fútbol, lógicamente luego quedan las personas. Tengo la intuición de que va a ser la primera de varias entrevistas que vamos a hacer aquí en Ser Deportivos con Paco López, porque todos los compañeros a los que pregunto por Paco López en las emisoras de la cadena SER en donde ha trabajado me dicen que es un tipo excepcional y a mí me encanta la gente así. Paco, que te vaya bonito, ¿vale? Que lo bien que te vaya a ti va a ser lo bien que le va a ir al Lega la próxima temporada. Gracias, Paco, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Pues ahí estaba Paco López, el entrenador del Club Deportivo Leganés, entrevista en exclusiva, más de 8 minutos, de cerca cara a cara, más cara a cara no podía estar con Paco, nuevo entrenador de Leganés, después de la presentación de este miércoles en la instalación deportiva de Butarque. Durante la entrevista ya he ido juntando cables, como dice mi hija, cuando hay que atar cabos, ¿no? Y cuando hay que juntar información. Bueno, acabo o cierro el capítulo Paco López, hablamos de mercado
Y ahí os cuento la noticia que he dicho que os iba a contar. Lo he puesto también en Twitter por si alguno quería venirse a escucharlo. Y si no, lo verán en el diferido. Hoy solamente en YouTube. No ha saltado directo de Twitch. Lo siento, no sé por qué. Yo hay cosas de la técnica que no controlo. Pero es la primera vez que me pasa que salta en YouTube y no salta en Twitch. Al principio de los tiempos me pasaba al revés. Saltaba en Twitch y no en YouTube. Pero bueno, voy a cerrar el capítulo de Paco López. Vamos a ir cerrando capítulos del libro de hoy. Y abrimos los siguientes, que son los de mercado. Y para cerrar lo de Paco López, yo quería deciros que no entiendo el hate que habéis creado en Twitter, ni la animadversión que tuvisteis cuando el Leganés anunció a Paco López. Yo lo entiendo porque Twitter X es un estercolero. A mí, yo hace tiempo que ya Twitter solo lo uso para mi beneficio, o sea, para anunciar los directos, para traeros a Twitch, a YouTube, al canal de Discord, la verdad. Pero no lo utilizo para informar, ¿vale? Hace ya unos 2 años que paso de Twitter. Salvo que me beneficie a mí personalmente, ¿vale? Pero creo que no es justo el recibimiento que le habéis dado a Paco López cuando fue anunciado por el Leganés y por no ser el nombre que muchos creíais o esperabais que iba a ser, ¿no? Yo desde que se anunció he preferido tener las miras mucho más anchas. Por eso hoy mi intención era dedicar el programa a que todos conociéramos un poco más al que va a ser el nuevo técnico del Leganés y el encargado quizás de devolver al equipo a primera división. Yo antes de criticar, antes de rajar, antes de decir si me gusta más o me gusta menos, prefiero conocer primero a la persona, al entrenador, ver cómo se desarrollan los acontecimientos, sobre todo ver cómo marchan los partidos al inicio de la temporada, y a partir de ahí tener una opinión propia, pero ya formada de la persona y del entrenador que ha venido al Leganés. Si soy sincero, a mí hace unos años me dicen que va a venir Paco López al Leganés y yo no me lo habría creído. Porque hace unos años no creo que Paco fuera del perfil de un equipo que pelea por la permanencia y que no aspira a cosas más grandes. Al menos en las últimas 2-3 temporadas. Por eso, si lo pienso bien, me alegra un montón que un entrenador como Paco López, que sabe lo que es subir y que sabe lo que es conseguir permanencias, y que además le gusta jugar al fútbol, quiera entrenar al Club Deportivo Leganés en segunda división, no en primera, en segunda. Si lo pensáis, en el fondo, es la hostia. Es cierto que Luis García Plaza también tiene experiencia en subir equipos a primera, en conseguir permanencias. Pero vosotros que veis fútbol, sabéis que García Plaza es un entrenador mucho más defensivo y consiguió subir al Mallorca y al Alavés a primera ganando 1-0 y 0-1. Y sin embargo, Paco subió con el Granada como el segundo equipo más goleador, con 55 goles, y el equipo menos goleado. Así que tiene el fútbol perfecto para ser un equipo protagonista en segunda división. Yo entiendo vuestro enfado, entiendo vuestro cabeo, entiendo vuestra sorpresa, porque habéis creado unas expectativas alrededor de Luis García Plaza y os habéis dado una hostia de realidad al ver que al final era Paco López y no el que queríais, que era vuestro favorito. Pero seguramente ya os lo vengo avisando, os lo vine diciendo las últimas semanas, que no era el favorito seguramente de Andrés Pardo, de la dirección deportiva, ni de Blue Crow. ¿Vale? Pero Paco López es un pedazo de entrenador que hace unas temporadas no creo que hubiera venido en ninguna circunstancia al Leganés. Y que sin embargo ahora lo ha hecho con los ojos cerrados. También es cierto, como ha comentado de la Varga, que Paco ha venido al Leganés para tener una segunda o una tercera oportunidad. Ya que viene de ser despedido en el Cádiz con una plantilla que no ha sabido pelear por intentar volver a primera y porque viene de un despido en Granada, donde luego se dieron cuenta que a lo mejor habría sido mejor no echar a Paco López. Pero le despidieron. Y esa losa, esas piedras son las que trae ahora en la mochila y que va a tener que quitarse encima en Leganés. Así que Leganés es una reválida para que Paco López vuelva a demostrar que es un entrenador que puede subir a un equipo a primera. Así que, en resumen, el Leganés necesita a Paco López y Paco López necesita al Club Deportivo Leganés. Es el matrimonio perfecto y esperemos que sea un matrimonio que acabe pariendo un ascenso a primera. Yo hace unos años no habría podido ni imaginar que un entrenador de la talla de Paco López se plantease siquiera venir al Leganés. Y ahí lo tenéis. Paco López va a entrenar al Leganés. Estáis diciendo en el chat que al que no queríais ni en pintura era a Raúl. Lisi os ilusionaba mucho. Luis García Plaza os gustaba mucho. Creo que Luis García Fernández no tanto, pero habló con el Leganés, igual que Lisi. Y Paco López era el otro de la lista que había hablado con Pardo. Y el martes se cerró el acuerdo y Paco López es el entrenador del Leganés. 1 temporada, 2 si el Leganés vuelve a primera división. A partir de ahora, chavalas, de Paco López a muerte. De él depende el destino del Club Deportivo Leganés. Y además, os lo dije ya la semana pasada, me habían dicho que Paco López era una buena persona, lo pude comprobar ayer en directo en la instalación deportiva Butarque.
en la sala de prensa, cuando hablamos antes de la entrevista, cuando hicimos la entrevista. Y yo creo que nos vamos a divertir y que nos vamos a pasar bien. Y además es una persona que es muy respetuosa con todo, con la afición, con la prensa y con la gente del club. Hasta aquí el capítulo de Paco López en este Club Deportivo Pepineros. Ponemos la canción del verano y vamos a lo que os interesa, a lo que más os mola, a eso, a por lo que estáis aquí, que es el mercado, que ya ha comenzado, que ya está en marcha y que el Leganés dice que quiere ser agresivo, pero ojo, otros equipos también quieren ser agresivos con el Club Deportivo Leganés. Gol del Mirandés, ojo, gol del equipo de Lisi. Yo me voy a alegrar un montón si Lisi suba a primera, porque le tuve en Play Segunda de comentarista y le tengo muchísimo aprecio. Ameno, crítico y colaborativo en el que todas las semanas os acerco la actualidad del Fidel Leganés. El espacio semanal en el que podéis expresaros libremente siempre que lo hagáis, eso sí, con educación y con respeto. El lugar donde una vez a la semana nos reunimos toda la comunidad de Discord Lega para hablar, debatir y opinar sobre nuestro equipo. Bienvenidos al pequeño Butarte. Bienvenidos al Hoy voy a soltar todo el rollo de Twitch porque no estamos en directo en Twitch, entonces ni podéis seguir el canal de Twitch, ni podéis renovar la suscripción, ni podéis tener las ventajas exclusivas que tiene ser suscriptor de Twitch. Así que vamos a enviar todo eso porque más en la zona 9 y 10 ha empezado el playoff de ascenso a primera. Yo también lo quiero ver, ha marcado el Mirandés, así que ahora mismo el Mirandés estaría en esa final del playoff. Así que directamente voy a pasar al mercado, voy a pasar a esa noticia porque hay más de 100 personas ahora mismo en YouTube mirando que quieren saber exactamente qué es lo que les he dicho en Discord y en Twitter que os iba a contar. Así que vamos directamente a eso y acabamos el directo, acabamos el mercado y nos vamos a cenar y a ver el Mirandés Racing de Santander y mirar con envidia gente que sube ya a primera, que es lo que nos gustaría a nosotros hacer exactamente dentro de un año, como hicimos también exactamente hace una temporada. Que Fidel Leganés, el formato ágil, ameno, crítico y colaborativo en el que todas las semanas os acerco la actualidad del Fidel Leganés. Sensualidad. El Fidel Leganés. Sexillo. El Fidel Leganés. Dice Juanqui, suéltalo ya que mañana curro. El Fidel Leganés. ¿Te vas a acostar ya, Juanqui? Bienvenidos al pequeño Butarte. Bienvenidos al pequeño Butarte. Vale, lo voy a contar ya, pero ya sabéis cómo se anuncian las noticias en este canal, ¿no? Las noticias en este canal se anuncian así. Así. En la configuración de vídeo de YouTube, que es la córmula. Sin chat, sin redes sociales, sin música y a capela. Espero que funcione esto, porque lo que vamos a contar ahora es una noticia exclusiva. Y las noticias exclusivas llevan careta, así que vamos al lío. Durante este directo me ha llegado la noticia de que el Leganés ha rechazado una oferta de un equipo de la Premier de 15 millones de euros por fichar a Jan Diomandé. Para que veáis lo ambicioso que es el proyecto del Leganés para volver a Primera División, no quieren escuchar ofertas por la joya de la corona. He consultado con el club después de que me ha llegado esta información y la respuesta del Leganés es que cada día llaman a Butarque 3 equipos para saber la situación de Diomandé y que están dispuestos a hablar de cifras, pero lo hacen sin hacer ninguna oferta en firme. Aún así, en el Leganés me aseguran que no van a valorar nada, aunque atienden a todo el que llaman. Atienden, escuchan, hablan, son educados, pero en el Leganés ahora mismo no negocian por la salida de Jan Diomandé. Han rechazado hasta una oferta de un equipo de la Premier de 15 millones de euros por Jan Diomandé. El Leganés quiere subir a primera este año y para subir a primera necesita a Diomandé. El verano es muy largo, pero lo mismo, ya veis cuál es la postura del Leganés en torno a uno de los jugadores con más futuro del equipo pepinero. El Leganés rechaza ofertas
por Jan Diomande. ¿Cómo os quedáis? No sé si ha merecido la pena esperar o no. La noticia era grave, pero no tanto. Es buena noticia, me parece buena noticia, que el Leganés no quiera negociar por Diomande. 15 millones, ¿eh? Es mucho más de la ayuda al descenso que le dan al Leganés este año. Que son 9. 4,5 y 4,5. Y ya os digo, noticia que me ha llegado durante el directo. Y noticia que he querido contrastar por una segunda fuente oficial del Club Deportivo Leganés, porque no quería tampoco contarla sin saber si eso está ocurriendo. Que no es que no me fiera de la persona que me la ha contado, que sí, pero siempre hay que contrastar las noticias. Yo digo, mínimo 2 fuentes, si pueden ser 3 noticias gordas, mejor, ¿vale? Ya os digo, para todos les parece estupendo que el Leganés no negocie por Diomande. Bueno, pues ahora mismo el Leganés no negocia por Diomande, a pesar de que llaman todos los días clubes queriendo hablar de cifras, incluso, pero sin hacer ofertas por Diomande, aunque como dice alguno en el chat, 15 kilos son muchos. 15 kilos es muchísimo, ¿vale? Bueno, pues noticias que a veces suceden durante los directos, ¿vale? Hoy, como había grabaciones, la de mis compañeros y la de Paco López, he podido, esa media hora que he tenido libre, te vale también para preguntar y para consultar, y van surgiendo cosas. Bueno, inicio de mercado agresivo, que decía el Leganés, que es el fichaje del entrenador, de Paco López, de la llegada de Rubén Pulido, y además han cerrado la vuelta de Rubén Peña. Y nos dicen que va a haber más noticias en los próximos días, de lo que entendemos que hay más operaciones en marcha, de las que piensa que son factibles de cerrar en la próxima semana, porque Andrés Pardo, lo volvió a repetir el miércoles, es un director deportivo que dice que le gusta empezar la pretemporada con el grueso de la plantilla. Algo que nos sorprende, porque en los últimos 10 años no estamos acostumbrados a que el Leganés empiece la pretemporada con un grupo ya nutrido de jugadores. La idea, no se cansan de repetirla, es crear un equipo que luche por el ascenso a primera y además que vuelva a primera cuanto antes. Yo le he estado dando vueltas, también os digo, y este discurso me ha empezado a chirriar un poco, porque hasta ahora nos había ido muy bien con ese discurso de los 50 puntos, primero la permanencia y después ya veremos. Estoy harto de ver cómo equipos históricos de segunda se les llena la boca diciendo que su objetivo es subir a primera, y además de no conseguirlo, donde se mueven el resto de la temporada es en la pelea por la permanencia. Así que estaría bien bajar un poquito las pretensiones durante el verano, porque cuanto más altos sean tus pretensiones o tus ambiciones, más dura va a ser la hostia que te pegas si hay caída. ¿Vale? Antes de hablar un poquito más de fichajes, que tampoco hay mucho que contar, aparte de ese scoop que hemos lanzado hace un minuto sobre Diomande, quiero que escuchéis al presidente Jeff Luhnow diciendo por qué eligió a Paco López, quiero que escuchéis a Paco López hablando de la posible vuelta a Primera División, y vamos a cerrar con el vídeo de Andrés Pardo hablando de la llegada de nuevos fichajes al Club Deportivo Leganés. Este vídeo es más cortito que los otros, no os preocupéis. Hemos trabajado mucho en este tema. Tuvimos una lista relativa corta de 3 o 4 entrenadores que ya habíamos decidido que queríamos hablar con ellos, y movimos el proceso fue rápido porque la meta era ciertas cosas, cumplir ciertas cosas. Tener un entrenador lo más pronto posible, tener un entrenador que tiene experiencia en Primera División y Segunda División, y tener un entrenador que ha tenido experiencia ascendiendo con equipos de segunda a primera. Y esos, no sabía si íbamos a cumplir con los 3 metas, pero aquí estamos con bastante tiempo antes de que lleguen los jugadores, con, en mi opinión, el entrenador más apropiado para nuestro proyecto ahorita. Hola Paco, muy buenas. Óscar Ejido de la cadena SER. Cuando viene un entrenador nuevo, cuando viene le preguntamos siempre cuál es el objetivo, pero escuchando al presidente, yo no sé si más que una petición te exige el ascenso cuanto antes a primera, ¿no? Bueno, es decir, cuando uno viene a un club como el Club Deportivo Leganés, con la historia reciente sobre todo que tiene, tanto en primera como en segunda, cuando ves lo que decía anteriormente, cómo está creciendo el club, pues lógicamente las expectativas son y deben de ser, pero del Club Deportivo Leganés, y te puedo decir seguramente el 90% prácticamente de los equipos de segunda división, pero en nuestro caso lo importante
que yo creo que el objetivo lo tenemos todos claro, pero el objetivo siempre viene marcado por un destino, quiero decir, y el destino, que lo tenemos claro, para llegar a ese destino, yo siempre digo que hay un camino, y donde tenemos que poner el foco, donde realmente nos tenemos que centrar, es en el camino. El camino lo tenemos que trabajar nosotros, lo tenemos que forjar nosotros. ¿Cómo? Con exigencia, con ambición, con ilusión. Bueno, y esa es la fórmula, es decir, que está bien, que sepamos que el destino está allí, pero que lo importante es que tengamos claro cómo recorrer ese camino, y va a ser lo más importante, ese día a día, ese partido a partido, esa semana a semana, y eso es lo que tenemos que construir entre todos los que estamos aquí, entre la afición, entre vosotros, plantilla, y cuanto más unión haya, yo os digo por experiencia que el camino siempre será algo más fácil. Yo quería aprovechar que Andrés no tenemos mucha oportunidad de preguntarle. Creía que no me ibais a preguntar ya, de hecho. no te puedo escapar. Llevamos 2 semanas de mercado, hay entrenador, ha venido Pulido, vendrá otro lateral derecho en nada, la defensa está apuntalada. Quería que nos valoraras un poco cómo marcha el mercado. Dijiste que ibais a ser agresivos en el inicio, 2 jugadores, un entrenador. Esperamos más incorporaciones y con Paco es más fácil que ahora vengan jugadores más rápidos. A ver, lo que comentamos un poco en la presentación de Rubén, no nos marcamos unos tiempos X para firmar jugadores. El mercado va avanzando, se va desarrollando, se van planteando opciones. Es verdad que estos 2 meses en los que yo he podido estar aquí ha hecho que de una forma u otra también podamos preparar un poco el futuro, y que ahora haya situaciones que no son casuales, que vienen de atrás. En cuanto a la llegada de Paco, pues evidentemente mucho mejor tener al míster ya a nuestro lado, pues para consensuar muchas cosas que tenemos que consensuar. Paco es una persona que tiene un talante brutal como para poder trabajar en el día a día. Es verdad que nos conocemos hace muchos años, hemos compartido club en algún momento, y trabajar directamente nunca hemos trabajado, pero yo era muy fan suyo cuando yo trabajaba en el Villarreal. De hecho, iba a ver entrenamientos en el Levante en aquella etapa de primera división, y creo que nuestro día a día va a ser muy bueno, va a ser muy exigente, porque somos gente que somos muy exigentes, el club también lo es, y el mercado irá avanzando. No tenemos una fecha prevista, así que es verdad que os dije que a mí me gusta como preferencia que una vez empiece la pretemporada haya un grupo o un número importante de jugadores que vayan a estar en el equipo. No hay un número determinado y no siempre puede ser así, pero bueno, ahora mismo sí que se está dando que se pueda ir produciendo eso, y sí, en los próximos días tendremos más noticias. Si no le llego a preguntar al director deportivo, nos quedamos sin escucharle. Como dices, a mismo le sorprendió que no nos hiciéramos ninguna pregunta sobre el mercado. Bueno, pues además de centrocampistas, como hemos hablado con Paco López, el Leganés necesita un portero, un lateral derecho, un central, 3 mediocentros, 2 extremos, un media punta y 2 delanteros si hay salidas arriba. Si no, pues la delantera que tenemos ahora, yo creo que está muy bien para la segunda división. Y más si se queda Dios mande. Antes no quería asustaros, pero creo que es buena noticia que el Leganés no quiera escuchar ofertas. Oye, si viene una oferta de una burrada, pues eso ya es otra cosa. Entonces a lo mejor sí que hay que sentarse a hablar y escuchar cifras, ¿vale? Porque a lo mejor económicamente te puede salvar el futuro a un equipo que en los últimos años, de que llegó BCS, está dando pérdidas de 6-7 millones por temporada, ¿no? Entre 5 y 7 millones de temporadas ha estado. 5 o 7 millones de euros por temporada está dando pérdidas en Liga. Esta mañana ya os he dicho antes que me han comentado que están mirando porteros, que ya han hablado con alguno, no me han dado nombres concretos todavía. De lo que entiendo que Paco López quiere 3 porteros, o que le van a buscar salida a Albi Navajas. Entendemos que Juan Soriano, que tiene contrato, va a seguir y que es el portero en principio, bueno, al mismo titular seguro del Club Deportivo Leganés. Si no va a tener minutos Albi Navajas, sí que sería bueno ya que tuviera una salida, que le cedan a un equipo de primera ref y que coja minutos, que siga jugando, porque lleva un tiempo sin jugar estando en el primer equipo. Está muy bien estar en el primer equipo y entrenar con los mayores y con profesionales, pero hay que hacer portería, y hay que hacer portería en partidos, y esa tensión competitiva tenerla y mantenerla, ¿vale? En palabras de Andrés Pardo, en los próximos días puede haber nuevas noticias. Bueno, pues la prioridad de mercado es porque ha llegado un central, tenemos el primer lateral derecho, teniendo en cuenta que la delantera de momento no hay salidas,
ahora mismo está bastante definida. La prioridad, el siguiente movimiento en el mercado, debería ser incorporar un medio centro, porque ahora mismo Paco López solamente tiene a Cissé, y encima tenemos el peligro de que Cissé pueda salir en este mercado. Así que un portero y un medio centro, yo creo que son ahora mismo las principales prioridades en el mercado del Club Deportivo Leganés. Puso River Jazz, por cierto, una lista de mediocentros y de centrocampistas en Discord, de gente que está libre, por si queréis echarle un ojo. Si no estáis en Discord, entréis en Discord y os unís al canal y allí lo podéis ver. Centrocampistas libres, asequibles para el Club Deportivo Leganés. Aparte de Cissé, vuelve Guirao. Ya os conté que el Betis tiene hasta el 15 de junio para decidir si va a pagar ese 1 millón de euros de la acción de compra de Carlos Guirao. Todo apunta a que no la van a pagar y que el centrocampista va a volver al Leganés para hacer la pretemporada con Paco López. También me filtraron que le quería un equipo de primera, pero yo creo que esa filtración era más por presionar al Betis y al Leganés que por otra cosa. Dicen por Grecia, por cierto, esta semana han dicho por Grecia que a Juan Cruz le quiere el Olympiacos de Mendilibar. Pero añaden que el jugador prefiere quedarse en España, donde le quieren, y ya dijimos aquí dos equipos, Rayo y Girona. Además había salido el Celta por Twitter la semana pasada, y apuntan ahora que también a Juan Cruz le puede querer el Valencia. Es curioso porque el Valencia quiere todo lo bueno que hay en el Leganés, lo quiere el Valencia. Tú en un tuit ahora con un jugador de Leganés metes Valencia y otros 2 o 3 equipos, y en Twitter vende. Hay retweets, hay interacciones seguro, ¿vale? El que quiera a Juan Cruz, ya lo sabe, que pase por caja. Tiene contrato hasta 2028 y el 40% de la venta va para el Betis. Así que el Leganés tampoco lo va a regalar. El Leganés pagó 1 millón por él. Así que el 60% de ganancia que saque el Lega tiene que ser más de 1 millón. El Leganés querrá recuperar la inversión. De Mario González no digo nada, porque ya lo dije todo el pasado jueves. Habló del ofrecimiento de Alex Corredera, Jaime Martín, en el diario AS. A mí me dicen que es cierto que lo han ofrecido, pero que el Leganés no está interesado en Alex Corredera, que creo que más o menos es lo que contaba también Jaime Martín. En cuanto al B, siguen sin entrenador, después de la salida de Capdevila. En el B estaba Carlos Díaz El Maño, de segundo entrenador. Me consta que está hablando con el Leganés para ver si continúa entrenando algún equipo de la cantera o en otro rol diferente, pero dentro de la estructura del Club Deportivo Leganés. Si llegan a un acuerdo, pues Carlos Díaz seguirá en el Leganés, y si no, pues se marchará. Yo creo, y por lo que me cuentan, que le gustaría quedarse, ya os digo, entrenando a uno de los filiales, entrenando en cantera y perteneciendo al Leganés. Y para cerrar el directo, el Wallace, que es lo más importante de estos directos de Club Deportivo Pepineros. Ha llegado el momento más bélico y más reivindicativo del Club Deportivo Pepineros, esa sección de crítica ácida y aguda que nacía a petición de los oyentes de este programa, y ese es el momento en el que yo me convierto en Mel Gibson interpretando a William Embrecher. Es la hora del Wallace. Porque podrán quitarnos la vida, pero nunca podrán quitarnos la libertad de opinar y de decir lo que nos dé la gana, así que allá vamos. Yo esta temporada voy a exigir al Leganés el ascenso a Primera División. Porque como decís vosotros, y como decía Alex BR en el chat de YouTube hace un momento, hay que ser ambiciosos, y yo lo soy, yo quiero ser ambicioso esta temporada. Yo lo voy a exigir. Primero conseguir los 50 puntos y después subir. Porque al Leganés, a partir de ahora, hay que exigirle subir siempre. Hay que cambiar ese chip, hay que cambiar ya la mentalidad de este equipo. Esto lo he hablado incluso con gente del club que piensa como yo. Cuando subes una vez puede ser casualidad, pero la casualidad aquella duró 4 años. Cuando 4 años después vuelves a subir, ya no es casualidad, ya quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Así que vamos a seguir exigiendo que se hagan las cosas bien. Así que el objetivo, a partir de ahora, es conseguir primero los 50 puntos y a partir de ahí subir a primera. Y no me vale nada más. Y me vais a decir, joder, Óscar, que es un proyecto nuevo, con director deportivo nuevo, con entrenador nuevo, hay que fichar muchos jugadores. Vale, correcto. Es verdad. En la 15-16, es cierto que había todavía una base de lo que había subido de Segunda B, era la segunda temporada de Ser Garitano en el banquillo, era la segunda temporada en Segunda, pero también fue la primera temporada del director deportivo, porque Chema Indias llegó el 1 de julio del 2015 y subimos el 4 de junio del 2016. Así que ese listón tan alto lo tiene también el nuevo director deportivo. ¿Vale? Desde ahora y para siempre, el Leganés debe tener ya siempre 2 objetivos. Estar siempre en el fútbol profesional y no bajar de ahí, mínimo segunda división, y subir a primera. Yo firmaría ser un equipo ascensor y no bajar nunca a primera ref. Cuando nunca has estado, no se te puede exigir nada. Pero una vez que lo has conseguido, y además 2 veces, tu objetivo debe ser ya siempre volver. No hay otra opción. Luego ya que la liga te coloque en tu verdadero sitio. El 1, el 2, el 3 o el 22. El que te toque. El que mereces, sin más. No hay otra opción, ¿vale? Pero de salida, yo tengo que apostar ya siempre por subir. Y no me vale absolutamente nada otra cosa. El Leganés siempre mínimo en segunda,
pero siempre ya con la mentalidad y con ese chip en la cabeza de que hay que volver a primera división. No digo cuanto antes, la anterior vez hemos tardado 4 años, pero ya tu mentalidad a partir de ahora tiene que ser la de un equipo de primera y la de, sobre todo, de ninguna manera bajar a primera ref. Aquí estamos, el Club Deportivo Pepinero. El oasis de libertad para todos los aficionados del Leganés. Hoy me he vaciado el vaso, ¿eh? Normalmente no suelo beberme el vaso de aguantero. Hoy ha sido directo más o menos largo. No llega a las 2 horas, pero 1 hora 52, 1 hora 53. Sí que hemos estado aquí hablando de la actualidad del Club Deportivo Leganés. Es un programa bastante completito. Ya he dicho que va a ser un programa para guardar. Jorge Mirabón hablando de Paco López, entrevista con Paco López. 2 periodistas que conocen muy bien a Paco López. Creo que os ha acercado mucho más a la figura del nuevo entrenador de Leganés. Era el objetivo y espero haberlo conseguido. Que ahora a las 9:30 de la noche sepáis un poquito más quién es Paco López y que estéis un poquito más contentos de la llegada de este pedazo de entrenador al club. Así que nada, hasta aquí el Club Deportivo Pepinero de hoy. ¿Te ha gustado? Pues dale a seguir. ¿Te ha enamorado? Suscríbete. Con el premio ya sabes que te sale gratis, aunque hoy no hayamos estado en Twitch. Y mientras tanto, los espacios de David Lega en Twitter, también su canal de Twitch. Los lunes hora Blanqueazul en Antena Hacemos Radio, que está de vacaciones. También está de vacaciones en Twitch, Calle Butarque. Tranquilos, porque no saltan los directos, así que no se esté perdiendo absolutamente nada. Está también el canal de Telegram del Club Deportivo Leganés que gestiona Iván. Y también está el canal de WhatsApp de Club Deportivo Pepinero. Yo voy a poner por aquí todos los enlaces, aunque ni siquiera sé si salen en el canal de YouTube. No sé si en YouTube los podéis ver. Si podéis ver los enlaces, pues cojonudo. Sobre todo, los que habéis llegado hasta aquí y no me seguís en YouTube, darle a seguir, que es gratis, y ya que a lo mejor a partir de ahora solo seguimos por YouTube y no en Twitch. Así que seguir este canal y activar la campanita para que cada vez que empiece un directo os avise. Y todos los días, ya lo sabéis, el canal de WhatsApp del Club Deportivo Pepineros y el servidor de Discord Lega, en el que todos los días hablamos, discutimos, nos reímos, tenemos nuestro más y nuestro menos sobre el Club Deportivo Leganés, para que no os falte absolutamente de nada. Muchas gracias por aguantarme y hasta la próxima semana a las 9:30 de la noche. Aupa Lega, Pepineros, hasta luego. Sensualidad. El Fidel Leganés, el Fidel Leganés. Con Dios Ejido, con Dios Kikichu, hoy en YouTube. Gracias por estar ahí siempre. Bienvenidos al pequeño Butarque. Bienvenidos al pequeño Butarque. Y aquí lo cierro.